Noches, ¿me escuchan? Ok, Sí, correcto. Bueno, primero que nada, gracias señorita Juliana por la presentación. Sí, efectivamente, mi nombre es Julio Molina, soy abogado por la Universidad Católica, por la UP, así que me siento como en casa, de manera virtual, pero igual es el momento que nos toca vivir a todos en estas circunstancias. Y bueno, es realmente un honor para mí poder estar esta noche aquí con ustedes en esta clase. Bueno, digamos, voy a tener la responsabilidad docente solamente en esta sesión. Igual voy a estar presente en todas las otras sesiones. Y no quiero dejar de mencionar que, como dije hace un minuto, que es un honor para mí poder estar hoy día aquí con ustedes en la Universidad Católica, en mi casa, en mi alma mater, y además compartiendo cátedra con dos profesionales de primera, como son el profesor Aucejo, con el que estuvimos la sesión anterior, y el profesor Adawi, que se encargará de las siguientes sesiones, ¿no? Espero estar a la altura de tan excelentes profesores, haré mi mejor esfuerzo. Y bueno, vamos entonces a comenzar con este tema. Voy a compartirles un PowerPoint que he preparado para que podamos revisar algunos aspectos de la clase que nos convoca el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de la relación que existe entre inteligencia estratégica y análisis estratégico. En el contexto de este curso, que es un curso, les comento también para, ya hablando un poco en mi calidad de integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, yo trabajo puntualmente dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia, que es el órgano de capacitación de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, ya hace algunos años. La responsabilidad que tengo ahí es la responsabilidad de doctrina. Entonces, digamos que parte de mi trabajo pasa por de alguna manera, llevar a cabo procesos de capacitación específicos en temas que tienen que ver con doctrina de inteligencia, pensamiento de inteligencia, por decirlo de esa manera, que es un poco nutrir a nuestro personal de los principios, valores, procesos, en parte metodologías también, aunque eso ya pertenece a una disciplina de capacitación distinta, que es la parte propiamente de entrenamiento de analistas, pero digamos que ese es el ámbito en el que yo me desarrollo dentro de la Dirección de Inteligencia, dentro de la DINI, hace algunos años, como les digo, y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunos, básicamente, enfoques de cómo es que funciona la inteligencia estratégica y tratar de establecer en esa línea tres, digamos, puntos de aproximación entre lo que es inteligencia estratégica, lo que hace inteligencia estratégica y el análisis estratégico, entendiendo como parte de este último al análisis de políticas públicas. El análisis de políticas públicas es, en buena cuenta, una forma de análisis estratégico, ¿no? Esos tres puntos de aproximación que yo voy a tratar de transmitirles esta noche, en estos breves minutos que tenemos de clase, eh, vamos hasta las más o menos, bueno, hasta las 8:30, pero quizás podemos ampliar un poco más. Con respecto a eso, antes de darle los puntos un poco que voy a tratar de desarrollar con ustedes, la clase anterior con el profesor Osejo, si fuera posible, me gustaría que pudiéramos seguir la misma dinámica. Yo preferiría completar, digamos, la exposición que tengo aquí para compartir con ustedes, y al término de ella, que calculo será pues un poco más de una hora quizás, abrir, digamos, los micros y los chats a las preguntas, consultas que ustedes pudieran tener. De mi parte, señores, la mayor predisposición a contestar todo lo que por supuesto esté dentro de mi capacidad y entendimiento poder resolver. Si no, les prometo en todo caso, como este curso va a continuar y ya vamos a entrar a una parte, todavía vamos a continuar con alguna parte teórica en las siguientes sesiones con el profesor Adawi, pero después entraremos en una parte ya práctica, metodológica. Igualmente nos vamos a ver, como les digo, yo voy a estar presente en todas las sesiones, y si por ahí hubiera alguna consulta que quizás no estuviese en mi capacidad de resolver esta noche con ustedes, no se preocupen que de todas maneras tomo nota y lo haremos a través del profesor Adawi, hacerles llegar la respuesta a cualquier interrogante que de pronto yo no pudiera absolver en estos minutos, ¿no? Muy bien. Les decía que vamos a tratar de explorar un poco la relación que existe entre inteligencia estratégica, entre el trabajo de inteligencia en general, porque la inteligencia, digamos, en el sentido más amplio del término, siempre es estratégica, porque se trata de elementos de juicio que sirven para tomar una decisión. Y toda decisión, todo proceso de tomar una decisión entraña, así sea en el menor de los niveles, el desarrollo de alguna estrategia.
Entonces, digamos, en el sentido más amplio del término, la inteligencia siempre es estratégica. Pero vamos a hablar acá, vamos a utilizar el término estratégico para hacer referencia, como creo que universalmente hay un consenso al respecto, para hablar de las decisiones más importantes, las de más alto nivel. En el caso del Estado peruano, digamos, de Perú, de la República del Perú, estamos en el ámbito público, por supuesto, estamos hablando de las decisiones del presidente de la República y el Consejo de Ministros como los, digamos, los líderes, por decirlo así, las cabezas de lo que es el Poder Ejecutivo. Muy bien, los tres aspectos que de alguna manera voy a tratar de desarrollar es de esas tres aproximaciones que pueden darse entre inteligencia estratégica y políticas públicas en general, en el contexto de lo que es el análisis estratégico. El primero, mostrarles a ustedes, que ya lo hicimos en el webinar, pero valga la ocasión para reiterarlo, para precisarlo, la inteligencia estratégica no hay forma que no sea un soporte para el proceso de toma de decisiones en materia del diseño de una política pública, el diseño de una estrategia para una política pública. O sea, no hay forma de que a través de algún tipo de razonamiento, articulación, alguien pueda decir que eso no es así. Es así, ¿no? Es así y para nosotros esa es una convicción en la Dirección de Inteligencia. Y es una convicción, por cierto, que nosotros la tenemos incluso establecida en nuestro marco legal ya hace 8 años, sí, aproximadamente 8 años, cuando se dio una modificación sustantiva del marco legal de inteligencia en el Perú, donde, ya se los mostraré en unos minutos más, muy rápido, se insertó por primera vez y sin ningún margen de dudas la importancia que tiene la vinculación de la inteligencia estratégica como actividad para soportar los procesos decisorios de política, con nombre propio, para soportar la política general de gobierno, ¿no? Y bueno, siempre ha sido quizás no ha tenido muy buena fama durante algunos años, porque por política general de gobierno entendíamos, o se entiende incluso todavía ahora, algo así como el capricho del gobernante de turno, ¿no? Pero en realidad nunca fue eso, y por lo menos ahora definitivamente no lo es. La política general de gobierno marca las prioridades a través de las cuales se va a desarrollar la acción pública, en virtud de qué prioridades se va a desarrollar la acción pública. Muchos de los lineamientos, ejes y lineamientos de estas políticas seguramente van a dar lugar a políticas públicas propiamente dichas o a otra forma de intervención del Estado para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y en todos esos casos habrá un soporte. Hay un micro, por favor, si lo pudieran apagar. Y en todos estos casos, inteligencia estratégica siempre actuará como un soporte, haciendo lo que sabe hacer, que es produciendo conocimiento para esos procesos decisorios, ¿no? Esa es la primera línea, digamos, que vamos a mencionar muy rápido, porque en realidad no requiere mayor desarrollo que la propia, digamos, sentido común en cuanto a lo que significa inteligencia y lo que significa un proceso decisorio. El segundo punto, la segunda línea de aproximación que voy a tratar de explorar con ustedes es cómo se aproxima el proceso de producción de inteligencia con el proceso de formulación de diseño de políticas públicas. Ya hablamos concretamente de la metodología de producción de inteligencia. Ustedes conocen la metodología de producción, hemos visto la metodología de, no tanto de producción, de diseño, ¿no? De concepción de una decisión política en el marco de lo que es una política pública, y cómo es que en particularmente en el proceso de concepción de una política pública, de qué manera puede entrar inteligencia. Ya sabemos que entra como un producto que sustenta, que soporta, pero para que el producto de inteligencia pueda leer claramente las necesidades del proceso de concepción de una política pública, tiene que haber algunos, vamos a decir, puntos de convergencia, cosa que en este momento en la práctica no existe. En la práctica, les digo, nosotros tenemos en nuestro marco legal hace 8 años que tenemos que producir inteligencia para eso. Pero es un poco que eso nos ha sacado como que de cierta zona de confort en la que estábamos de inteligencia, produciendo solamente inteligencia para temas nítidamente de seguridad y defensa, donde quizás se puede decir que ese es nuestro ámbito natural, seguimos en eso por supuesto, pero ahora tenemos una responsabilidad mayor. Pero para poder hacer efectiva la producción de inteligencia en esos ámbitos requerimos algo así como puntos de convergencia o conexiones con el gestor estratégico, con aquel que está justamente haciendo análisis estratégico, en este caso de políticas públicas, para tratar de diseñar soluciones eficientes a esos problemas. Y el último punto, que va un poco de la mano con el anterior, y ya va un poco más en la línea de lo que queremos con este curso, es tratar de explorar también qué posibilidades metodológicas que maneja inteligencia a grandes rasgos se pueden aplicar independientemente de la inteligencia como producto que soporta una decisión. Estamos hablando de compartir cierto know-how, cierta, digamos, visión particular que se tiene desde inteligencia cuando se analiza un problema, cuando se analiza información, buscando, en este caso, nosotros resolver incertidumbre.
incertidumbre que serviría, o mejor dicho, incertidumbre resuelta que serviría para mejorar el proceso de concepción de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar por mencionar algunas generalidades acerca de inteligencia. Primero decirles, bueno, conceptos de inteligencia, al igual que conceptos de políticas públicas o de análisis estratégico en general, hay muchos, ¿no? Hay prácticamente en el ámbito de inteligencia un concepto por cada país y un concepto por cada autor. Autores importantes en la materia de inteligencia los hay desde que ésta vio la luz, digamos, en forma de disciplina rigurosa, con un método que fue, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente la inteligencia es una creación militar, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la incorporación en el esfuerzo de guerra de aquel momento, norteamericano y británico, se produjo la inclusión de profesionales civiles provenientes de la academia. Hay uno en particular, Sherman Kent, quizás han escuchado hablar de él, algo les voy a comentar de él también, porque lo reconocen todos los servicios de inteligencia como el padre de la inteligencia estratégica. ¿Qué fue lo que hizo él? Sentar un poco las bases disciplinarias, si se quiere, con cierto rigor científico, de cómo se trabaja en inteligencia, cómo se produce inteligencia. Pero a lo que íbamos era un poco que existe, pues, en efecto, una suerte de dispersión conceptual, ¿no? Hay muchos conceptos de inteligencia estratégica, hay conceptos a nivel de doctrina, como son, por ejemplo, el ámbito en el que trabaja este servidor, pero también los hay a nivel legal, ¿no? Aquí en Latinoamérica, para no irnos muy lejos a otras latitudes y más o menos tratar de mantener un marco de referencia de situaciones similares, contextos similares al nuestro, las leyes de inteligencia, porque la inteligencia es una actividad regulada por ley, ese es uno, digamos, uno de los puntos también que yo quiero hacer notar en esta noche, ¿no? La actividad de inteligencia en el Perú es una actividad legítima, es una actividad que actúa con total sujeción a la ley, tal sujeción a la ley, que hay una ley incluso solo para regular las actividades del sistema de inteligencia, sin perjuicio, por supuesto, del respeto de todas las otras normas que regulan, digamos, el accionar público. Existe puntualmente una norma, que es el Decreto Legislativo 1141, que regula el accionar del sistema de inteligencia en el Perú y de su ente rector, que es la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que vemos acá en pantalla, a grandes rasgos, es una definición, por decirlo así, de muchas otras que pueden existir, pero que difícilmente va a admitir algún tipo de controversia, porque es una definición totalmente válida, que de alguna manera recoge lo que muchos autores establecen, algunos con mayor digamos, profundidad, dependiendo del tipo de texto en el que se ubican estas definiciones, sea uno de doctrina o sea uno legal. Pero podemos decir a grandes rasgos que la inteligencia estratégica es el conocimiento que permite a un decisor contar con elementos de juicio respecto de la incertidumbre que afecta su proceso de toma de decisiones estratégicas. ¿Qué ocurre? Todo proceso de toma de decisiones enfrenta incertidumbre. Y la incertidumbre tiene, digamos, su base, su origen en la falta de información, evidentemente. O sea, donde hay incertidumbre porque existe falta de información. A falta de información se genera incertidumbre. De eso vamos a hablar un poco más adelante también. Y por lo general, o por regla general, cualquier decisión es una decisión que va a tener efectos sobre el futuro. Es una decisión tendiente a cambiar, a modificar, a moldear, a influenciar sobre el futuro. No existen las decisiones sobre el pasado, hasta donde tengo entendido. Las decisiones son para regular lo que va a ocurrir, alcanzar el efecto que esperamos, ¿no? Que deseamos alcanzar. Ese solo hecho ya convierte a todo ese proceso en un proceso sujeto a incertidumbre, porque por definición, todo lo que está librado, digamos, al tiempo que ocurre en el futuro, siempre será incierto hasta que ocurra. Pero no necesariamente en inteligencia hablamos, o necesariamente de la incertidumbre natural, inherente, si se puede decir, de lo que implica una decisión, de si esta va a tener los efectos que esperamos o no. Por supuesto que inteligencia también tiene esa mirada, pero nosotros vemos un poco más la incertidumbre por formación, por decirlo así, por ADN, si se quiere, por nuestro origen, o el origen de la actividad de inteligencia en el ámbito militar. Se ve en el ámbito del conflicto puntualmente, se ve a la incertidumbre como aquella que es generada, la incertidumbre inducida, como se le conoce en algunos textos especializados de análisis de inteligencia, que ya lo comentará con ustedes el profesor Adawi en sus siguientes clases. La incertidumbre inducida viene a ser aquella generada por el factor de una voluntad oponente, ¿no? Que deliberadamente excluye información de una situación, o lo que es peor, lo más grave, ¿no? Que puede manipular situaciones, alterando la percepción que nosotros tenemos de ella,
y evidentemente eso nos lleva a tomar decisiones sobre la base de información, ya ni siquiera faltante, sino absolutamente incorrecta, ¿no? Y faltante también, por cierto. Entonces, la inteligencia, ese es el mundo en el que se mueve la inteligencia, el mundo de tratar de soportar decisiones a través de la provisión de elementos de juicio para esa toma de decisiones. Y aquí les presento, lo que es la definición de inteligencia estratégica ya nacional, que está en el marco legal del Sistema de Inteligencia Nacional desde el año 2012, con el decreto legislativo 1141. Tuvo una reforma el año 2017, pero no fue una reforma, digamos, sustancial, porque el contenido se mantiene, de lo que es inteligencia estratégica. Y ahí vemos algunos datos interesantes, importantes, que nos acercan un poco en la línea de la primera aproximación que queríamos tener, de la inteligencia como soporte en el proceso de concepción de soluciones a problemas públicos o de diseño de políticas públicas. Me voy a permitir leerlo muy rápido. Inteligencia estratégica, conocimiento útil, dice, proporcionado al presidente constitucional de la República y al Consejo de Ministros, que son los decisores estratégicos en el campo, digamos, de las decisiones de Estado acá en el país. Ese solo hecho ya nos da un alcance, una mirada del tipo de conocimiento, del tipo de inteligencia que se tiene que proveer, porque son para procesos decisorios del nivel de esos usuarios, presidente y Consejo de Ministros. Pero no solamente eso, sino que nos da un dato mucho más puntual y certero para poder orientar el trabajo de inteligencia, para la formulación y ejecución de la política general de gobierno. Y este es un paso muy importante, muy trascendental cuando hablamos de inteligencia, digamos, en un contexto ya no tan tradicional como podría ser el que quizás la mayoría de ustedes pudiera tener presente, la inteligencia como una herramienta que genera, pues, conocimientos en situaciones estrictamente de seguridad o defensa, ¿no? Y, digamos, habría mucho que decir, nos pasaríamos la noche hablando acerca de lo que significa la seguridad y defensa en un sentido amplio, una versión ampliada, una visión ampliada de lo que es esto, pero sí les puedo decir, sin margen de dudas, de que cuando hablamos de la política general de gobierno estamos hablando evidentemente de decisiones que se tienen que tomar en el marco del Poder Ejecutivo para la solución de problemas públicos, en virtud de las prioridades establecidas en esa política general de gobierno. Hoy, por cierto, a diferencia del año 2012, cuando se planteó esto en la reforma del marco legal, tenemos claridad acerca de esas prioridades. Eso no existía, por ejemplo, cuando se hizo esta norma, se hizo pues un análisis, digamos, buscando un poco cubrir esos espacios que a nuestro criterio de inteligencia tenía que de todas maneras atender. Y vimos claramente que las decisiones de gobierno se deben, no necesariamente se hacía quizás con esa pulcritud en aquel momento, pero las decisiones de gobierno se tienen que viabilizar a través de la definición de esas prioridades en el marco de esa política general de gobierno. Hoy en día, 8 años después, bueno, 6 años después en realidad, porque esto fue el año 2018, lo que les voy a comentar, tenemos esa claridad que no teníamos, que no tuvimos en realidad antes, ¿no? Hoy tenemos una política general de gobierno establecida mediante un decreto supremo con 5 ejes, y cada eje con un determinado número de lineamientos, que desarrollan, o mejor dicho, plantean las prioridades sobre las cuales se va a hacer uso de las capacidades del Estado a fin de generar, pues, solución a problemas desde distintas formas o vectores de intervención. Algunos de ellos seguramente a través de políticas públicas, ¿no? Con lo cual no hay duda ya, pues, de la vinculación que existe entre inteligencia estratégica y, para ponerle nombre propio, el sistema de inteligencia nacional, o sea, el sistema de inteligencia del Perú, y la parte que tiene que ver con el diseño de soluciones o la gestión pública propiamente dicha en la parte que atañe a lo que es políticas públicas. Entonces, digamos que por ese lado está como que esa primera aproximación que quería darles, que es una aproximación lógica, que es una aproximación, digamos, que no admite desde mi perspectiva mayor discusión. Es indiscutible que inteligencia está para proveer conocimiento, elementos de juicio en las tomas de decisiones. Lo que quizás alguna vez estuvo en duda era si es que parte de esos procesos decisorios eran también procesos que tenían que ver con situaciones como, por ejemplo, los lineamientos que están establecidos en este momento, los ejes que están establecidos en este momento en la política general de gobierno, como por ejemplo asegurar el cumplimiento de objetivos o de proyectos estratégicos como los del Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, ¿no? Que también se constituye, no es propiamente la política general de gobierno, pero sí es una, digamos, una orientación estratégica del Estado que, en lo que a nosotros concierne,
se convierte en cierto modo como una misión de inteligencia para la que tenemos que hacer nuestro trabajo, que significa producir inteligencia, ¿no? Seguimos. Quiero llevar el control del tiempo. ¿Cómo vamos? Perfecto. Algunas otras generalidades sobre inteligencia. Les comenté hace un momento acerca de Sherman Kent, y esta sesión pues tiene por finalidad que ustedes se compenetren un poco más desde la perspectiva teórica de lo que significa inteligencia. Como les dije, para nosotros, o en todo caso se los digo, creo que no lo dije con el énfasis que quiero, parte de este curso, o este curso en parte para nosotros, tiene también el objetivo no solamente de que ustedes aprendan, incorporen algunas destrezas analíticas o herramientas o enfoques propiamente, más que herramientas, son enfoques en realidad, al menos lo que yo quiero transmitirles esta noche, que pueden ustedes aplicar en su trabajo de diseño de políticas públicas. También es propósito de este curso y de esta sesión en particular, que ustedes digamos, se formen una imagen, se formen una percepción un poco más cercana a la realidad, a nuestra realidad, de lo que significa el trabajo de inteligencia en el Perú, y puntualmente de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Por tanto, vamos a ver un poquito de aspectos teóricos conceptuales. ¿Qué es inteligencia? ¿No? Ya vimos que inteligencia es conocimiento, es lo primero que pensamos cuando pensamos en inteligencia. Pero inteligencia, en efecto, es un conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, es un conocimiento que está como que acotado a una circunstancia muy particular, que es la de un conflicto. Así nació inteligencia, y eso va a seguir siendo siempre. Y ya lo vimos también con el profesor Aucejo la semana anterior, ¿no? En la sesión anterior, él mencionó arenas, ¿no? Entiendo yo como arenas a estos espacios de potencial conflicto, ¿no? Por ejemplo, para colocar temas en la agenda pública, colocar o sacar temas en la agenda pública, definir o no si algo es o no es un problema, si debe o no tener una política pública, eso se convierte o puede llegar a convertirse en un espacio de confrontación. Entonces, digamos que la confrontación, el conflicto no está tan lejos de la realidad a la que nosotros enfocamos, la realidad a la que ustedes particularmente en el quehacer, pues en el quehacer de mi institución, esa es su razón de ser, ¿no? Pero en el quehacer de ustedes no está lejana la figura del conflicto como parte del contexto del entorno en el que se desarrolla el trabajo de gestión, ¿no? Y ni qué decir, una vez que se establece la política pública y una vez que ésta se pone en marcha, también van a aparecer situaciones de tensión generadas seguramente en parte por aquellos actores que en algún momento tuvieron algún interés cuando estábamos en el momento de la agenda o cuando pasamos al momento del problema, y también quizás vuelvan a aparecer o aparezcan nuevos actores, ¿no? Esa mirada, por ejemplo, esa mirada centrada en el actor, centrada en el entorno pensado en un actor, es una mirada muy particular, muy propia de inteligencia, que tiene que ver pues con la esencia de esta actividad, ¿no? Inteligencia entonces en efecto es conocimiento, pero la inteligencia también es un proceso, y la inteligencia también es una organización. Esas son las tres, vamos a decirlo así, dimensiones conceptuales bajo las cuales se puede entender lo que significa inteligencia. Cuando decimos que inteligencia es un conocimiento, es verdad, pero es una verdad un poco sesgada, un poco incompleta, porque bajo ese esquema, y hablando desde la perspectiva de lo que son los sistemas de inteligencia, los servicios de inteligencia de un Estado, sería una perspectiva, digamos, un poco ingrata, ¿no? Porque bajo ese esquema cualquiera que produce conocimiento puede reclamarse productor de inteligencia, ¿no? Y bueno, no necesariamente es así. El conocimiento que se genera en inteligencia tiene particulares características. No es cualquier conocimiento, es un conocimiento que se genera en base a un proceso muy particular, a un proceso que tiene su origen, en efecto, en el método de investigación científica. Cuando les comenté hace unos minutos que la inteligencia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, recibió mucha influencia de lo que era la parte académica, del ámbito académico, ¿no? Se enriqueció la visión de proceso, digamos, de cómo generar ese conocimiento por el influjo, por la influencia de académicos renombrados. El señor Sherman Kent, por ejemplo, era un profesor, él no era militar, nada por el estilo, él era un profesor de historia colonial francesa del siglo XIX, que fue convocado por la entonces Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, que después se convirtió en la CIA, ¿no? Y él, con otro grupo de académicos, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, se incorporaron al esfuerzo militar y trajeron consigo ese rigor metodológico y científico utilizado justamente en la producción de conocimiento académico, pero adaptado, por supuesto, a una situación de conflicto, a una situación
de secrecía, de secreto, que también es algo muy importante cuando hablamos de inteligencia, y a esta suerte de necesidad imperante contra el tiempo de generar ese conocimiento por el propio contexto de conflicto en el que se encuentra. Y eso dio lugar al proceso de inteligencia mundialmente conocido como ciclo de inteligencia, que también se los voy a presentar, que es básicamente el mismo en todo el mundo, pero cada país tiene algunos, digamos, su particular presentación, pero yo les voy a presentar acá la versión que tenemos nosotros acá en el Perú, que no difiere en realidad mucho de otras versiones del ciclo de inteligencia, pero que sí tiene una particular matiz que voy a tratar de explicarles a ustedes, y que se relaciona un poco con también la forma y el abordaje que se le debe dar cuando no hay inteligencia, sino cuando se busca generar conocimiento en la perspectiva del análisis estratégico para el diseño de políticas públicas. Y la última, digamos, o la tercera aproximación conceptual, la inteligencia universalmente aceptada, es la de organización. La inteligencia es un conocimiento que se genera en virtud de un proceso muy particular, conocido como ciclo de inteligencia, y que no puede ser hecho por cualquiera, al menos dentro del Estado, ¿no? Al menos dentro de un Estado, ¿no? Porque sabemos perfectamente que hay personas que se dedican a hacer actividades que, bueno, mal llaman inteligencia, y que de alguna manera deslegitiman el quehacer, digamos, legítimo propiamente de la inteligencia, ¿no? Entonces, es ese conocimiento particular, ese conocimiento especial generado en ese proceso, que también es un proceso especial, y tan especial será este proceso que no cualquiera lo puede hacer, sino la organización de inteligencia, lo que mundialmente se conoce como servicio de inteligencia, o servicio secreto, como se le conoce en un país. En nuestro caso, mucho más servicio que secreto, por si acaso, ¿no? Secreto, por supuesto, el secreto es importante dentro de inteligencia, pero nosotros mismos nos definimos mucho más como servicio que como secreto, ¿no? Y por supuesto de inteligencia, somos la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Pero mundialmente se le conoce a este tipo de organizaciones como servicios, y ahí también hay una palabra clave: servicio. La inteligencia está al servicio, no existen los fines de inteligencia per se. Existe la organización de inteligencia que realiza lo que hace, que tiene ciertas prerrogativas, por eso tienen normas que controlan, hay toda una estructura, una arquitectura legal para controlar, digamos, que esas, vamos a decir, prerrogativas especiales que tienen los aparatos de inteligencia se utilicen en el marco de las necesidades de seguridad nacional, de las necesidades de desarrollo, en este caso, por ejemplo, también puntualmente, ¿no? Y esa organización es la que lleva adelante ese proceso. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva debemos entender a la inteligencia, ¿no? A la inteligencia que practica el Estado, la inteligencia que se practica de manera legítima y en aras de lo que es la seguridad nacional. Muy bien, seguimos. Hablemos ahora un poco de la relación entre inteligencia y análisis estratégico, ¿no? Ya aproximándonos un poco a ese segundo vector que es el que quiero tratar con ustedes, que de qué manera se puede, qué puntos de convergencia podemos encontrar entre la forma en la que inteligencia hace lo que hace, su trabajo, y lo que hace el análisis estratégico, y como parte de ello, el análisis conducente al diseño, a la concepción de soluciones y diseño de políticas públicas, ¿no? Esta figura intenta graficar lo que es un proceso de decisiones, ¿no? O sea, la complejidad que entraña un proceso de decidir, de resolver un problema, ¿no? El análisis estratégico también, repito, y ahí sí ustedes seguramente son los expertos, ¿no? Pero el análisis estratégico, al igual que la inteligencia estratégica, al igual que incluso las propias políticas públicas, sin prejuicio de las definiciones legales que pudieran existir, nosotros tenemos una definición no exactamente legal, sino una definición reglamentaria en un decreto supremo, pero al fin y al cabo es una definición formal, por decirlo así. Pero sin perjuicio de eso, en la academia, digamos, en el desarrollo académico de estos conceptos existe multiplicidad de conceptos, de enfoques, de perspectivas acerca de lo que es la inteligencia estratégica. Cada país tiene la suya, o el análisis estratégico, cada autor, ahí ya no necesariamente cada país, ¿no? Ahí a cada autor, cada escuela, cada vertiente tiene una propia, digamos, lectura. Pero podemos, de alguna manera, tratar de, al igual que con el concepto de inteligencia, con ese concepto base que les mostré, tratar de encontrar alguna combinación de palabras que no admita ninguna duda en cuanto o controversia en cuanto a qué nos estamos refiriendo. El análisis estratégico es aquel que conduce a una estrategia, que es aquel que conduce a formular una estrategia. Y la estrategia es ese conjunto de reglas que, si las seguimos escrupulosamente, tal cual están pautadas en los planes, en fin, en los instrumentos del caso, debería, en teoría, asegurarnos una decisión óptima.
Y esa decisión óptima llevarnos a los efectos que esperamos con el diseño de esa estrategia en virtud de la solución de un problema. El análisis de políticas públicas es propiamente una forma de análisis estratégico. Entonces, por ahí comienza un poco la diferencia, aproximación y diferencia a la vez entre inteligencia y análisis estratégico o análisis de políticas públicas. En el sustrato, digamos, en el sustrato de lo que se hace es muy parecido, porque ambas analizan información, ambas intentan resolver un problema, a veces el mismo problema. Hay una lectura incluso que se les ha alcanzado a ustedes, del señor Miguel Bastos, español, si no me equivoco, lo he puesto también como lectura recomendada para esta clase, donde hace notar justamente cómo es que inteligencia estratégica y análisis de políticas públicas son dos disciplinas que nacieron más o menos juntas, emparentadas respecto de lo mismo, más cercano a la inteligencia de las propias políticas públicas que la inteligencia de las políticas públicas, porque el contexto de los problemas que había que abordar eran problemas de seguridad que se generaron luego de la Segunda Guerra Mundial, pero poco a poco fueron tomando distancia, o mejor dicho, el análisis de políticas públicas fue tomando distancia y fue cobrando cierta autoridad, por decirlo así, en materias que podríamos identificar desde la perspectiva de inteligencia, o como lo hemos denominado siempre antaño, temas relacionados al desarrollo, ¿no? Políticas para el desarrollo, como que era un tema que los de inteligencia veíamos un poco lejano. Y nosotros nos quedamos en el ámbito de la seguridad y la defensa. Eso, como les digo, ha cambiado. Eso está cambiando ahora. Sería pues una miopía de parte del Estado no reconocer o no entender o no aceptar que tiene una capacidad instalada de análisis dentro de lo que es inteligencia, que debe y tiene que ser empleada, que puede y debe ser empleada para apoyar, optimizar también el proceso de soluciones en lo que es políticas públicas y análisis estratégico. La inteligencia estratégica, más bien, lo que hace es proporciona elementos de juicio que reducen la incertidumbre que enfrenta ese estratega, ese que está buscando una solución. Ese, al momento de apreciar la realidad, el contexto, el entorno en el que se desarrolla la situación que él busca resolver, busca entender primero que nada y después tratar de plantear una solución, él enfrenta incertidumbre. Y la herramienta que tiene al costado se llama inteligencia, que seguramente desconoce o no conoce. Y hablando puntualmente de lo que es en el Perú el diseño de políticas públicas, ¿no? Les digo yo, y esto sí lo digo a manera totalmente personal, ¿no? Como una ambición, una aspiración legítima. Yo quisiera algún día poder ver, y espero, estoy seguro que así va a ser, en algunos años de repente, o menos si es posible, una guía, por ejemplo, para la elaboración de políticas nacionales, donde se vean claras entradas dentro de ella a los productos de inteligencia, ¿no? Es lo que creo que todos estamos de acuerdo. Es más, su presencia en este curso demuestra el interés que tienen ustedes en explorar estas herramientas, estas tecnologías, por decirlo así de alguna manera, que seguramente, y de hecho estamos totalmente seguros, van a ayudar a optimizar eso, ¿no? Pero lo cierto es que en este momento no es así. Lo cierto es que en este momento no existen esas entradas, como por ejemplo en el ámbito en el que se desarrolló la inteligencia, ¿no? Donde la inteligencia se ha sofisticado, ha alcanzado pues un nivel, un rigor disciplinario importante. No es propiamente una ciencia, no lo es, de hecho, pero sí tiene un alto valor, digamos, de formalización en cuanto a métodos, en cuanto a rigor metodológico, en el campo militar, por ejemplo. En el campo militar existe un proceso de toma de decisiones, como existe un proceso de toma de decisiones en el ámbito estratégico público, pero a diferencia en el campo militar, ese proceso sí tiene entradas específicas para inteligencia, porque inteligencia, no hay duda, forma parte de todo ese proceso de concepción de una estrategia militar. Esa, digamos, esa suerte de relación simbiótica que en la práctica debe ser así, no lo es aún todavía en el ámbito de las decisiones público-estratégicas, pero eso es algo a lo que estamos aspirando. Y estoy seguro que ustedes, que al igual que yo, si no, no estarían en este curso que intenta de alguna manera explorar esa vinculación. Y por cierto, les agradezco, no omití de mi parte, les agradezco a ustedes el interés mostrado en este curso, por haberse matriculado aquí. Así estamos comenzando. También quiero permitirme el atrevimiento de decir que estamos también construyendo una comunidad de inteligencia que va más allá de aquellos que componen propiamente el sistema de inteligencia, ya sea los que trabajamos ahí o los órganos de inteligencia que la componen. Acá estamos hablando de una visión de comunidad ampliada de inteligencia, ¿no? Particularmente ustedes como usuarios.
Es muy importante también para nosotros, y eso lo va a desarrollar con mucho más detenimiento el profesor Adawi, la importancia de que los gestores públicos conozcan el valor de inteligencia y se conviertan en orientadores del trabajo de inteligencia. Eso es lo que en este momento no tenemos, ¿no? Y nosotros, a diferencia, por ejemplo, de los problemas de seguridad y defensa, en los problemas de seguridad y defensa, por ejemplo, llámese, no sé, pues temas de frente externo o de terrorismo, si se quiere, ¿no? Que es una realidad de seguridad que creo que todos conocemos muy bien, ¿no? Lo hemos vivido en los años pasados, ya varios años atrás, pero está muy presente en nuestra memoria colectiva, ¿no? Un problema como ese, por ejemplo, desde la definición del problema mismo y desde la adopción de soluciones al mismo, está metida inteligencia estratégica. Digamos que en esos casos, inteligencia estratégica asume también el papel de analista estratégico, porque es el que está casi digamos, en tiempo real, así como está produciendo inteligencia, está también generando las necesidades para una decisión de carácter netamente de seguridad nacional. Pero cuando vamos al otro ámbito, que ya no es el proceso propiamente de seguridad o militar, si se quiere, donde es todavía mucho más claro y nítido la vinculación entre el analista estratégico, entre el estratega y el de inteligencia, cuando vamos al ámbito público, al ámbito de las políticas públicas, esa vinculación no es tan notoria, o por lo menos en los papeles así no se ve, pero debe serlo, ¿no? Entonces, la inteligencia estratégica proporciona elementos de juicio que reducen la incertidumbre de ese estratega que está enfrentando en ese proceso de concepción de una solución, ¿no? Ahí vemos la figura del hombre desesperado, tomándose la cabeza porque no sabe cómo hacer, y no sabe cómo hacer porque todos los caminos que encuentra son tan divergentes uno y el otro y tan llenos de incertidumbre que al final no sabe cómo reducir. Y termina asumiendo seguramente, o termina simplificando las cosas, que también es algo que nos pasa a nosotros, en el Perú a eso me refiero, ¿no? Y ya lo explicó el profesor Aucejo en la clase anterior, la tendencia natural que tenemos a simplificar las cosas, ¿no? A tener una visión lineal y simple de los problemas, y tratar de combatir de repente los síntomas y no nos damos cuenta en realidad que el problema y sus causas van por otro lado, o que los efectos del problema se relacionan con los efectos de otro y terminamos vinculando nuestro arbolito de problemas, o no, mejor dicho, no vinculamos nuestro arbolito de problemas con otros árboles de otros problemas que también están en esa misma realidad. Esto es algo muy trillado, lo hemos escuchado 100.000 veces, pero hoy más que nunca es valioso esto de que no mires el árbol, sino mire el bosque, ¿no? Y es totalmente cierto. Y esa es una mirada, por ejemplo, que por default en inteligencia se tiene, ¿no? Nosotros trabajamos con, por default, repito, todos los sistemas de problemas que nosotros enfrentamos son complejos. Por varias razones, ¿no? Pero principalmente por una. Porque el problema, en el caso de inteligencia, es generado por una voluntad oponente. Y la voluntad oponente manipula la realidad, modifica la realidad. No es que modifique, de alguna manera presenta la realidad a través de incertidumbres inducidas que convierten inevitablemente al problema en complejo. Y así no lo fuera, el enfoque, el abordaje que le damos nosotros es un abordaje de problema complejo, ¿no? El análisis de inteligencia estratégica busca dar sentido a los elementos de información colectados en función a la solución de la incertidumbre. La incertidumbre en el proceso decisorio. ¿Qué pasa cuando no tenemos inteligencia, ¿no? Ese decisor que hace un rato se agarraba la cabeza, bueno, hoy día está un poquito más calmado, está mirando las cosas y está viendo incertidumbre por todos lados, ¿no? Viendo que le falta información, que no comprende lo que está pasando, falta de certeza, evidentemente la incertidumbre, cuando no hay inteligencia hay falta de certeza. La falta de certeza es consecuencia de la falta de información, ¿no? Al no haber información no podemos tener certeza acerca de los acontecimientos, del entorno que nos rodea. Eso genera un estado de conocimiento limitado e incompleto. El estratega se encuentra compelido de alguna manera, a generar una solución, pero es una solución que seguramente va a estar destinada al fracaso en la medida que carece de información, carece de inteligencia, porque también eso es, por si acaso, para aquellos que de repente no lo saben, no tendrían por qué saberlo, nosotros manejamos una diferencia en el concepto de información e inteligencia. Digamos que se utilizan de manera graciosa uno sobre otro, pero en realidad información para nosotros es cualquier información de la realidad que define un mensaje, donde hay alguien haciendo algo, generalmente referido al pasado, al presente, o al futuro, ¿no? Algo que puede ocurrir. Y en cambio la inteligencia propiamente dicha ya es el conjunto de informaciones debidamente procesadas, debidamente analizadas, corroboradas,
algo que en lo que nosotros tenemos mucho, vamos a decirlo así, mucho empeño, es en justamente asegurar que al proceso de producción de inteligencia no ingrese información espuria, no ingrese información falsa, información incompleta. Evidentemente nunca vamos a llegar a completar todos los vacíos de información y ahí entra la destreza del análisis. Ahí entra otra cosa que hay en inteligencia, por ejemplo, que sí, eso sí, digamos, yo soy un ferviente creyente, lo he visto en acción la capacidad que tienen algunas personas con pocos elementos de información en base a su experiencia, algo que, por ejemplo, en la lectura del profesor Bastos, que es un poco la lectura de refuerzo de esta clase, se conoce como conocimiento tácito, ¿no? Que no es formal, que no es algo que sea susceptible de ser explicado, o de ser entendido, o de ser enseñado, tiene más que ver un poco con cierta destreza que tienen algunas personas, en base, por supuesto, a la experiencia acumulada a lo largo de años de trabajo en inteligencia, ¿no? Es como en los casos estos de las novelas policiales, cuando están en la escena del crimen, ¿no? Y vienen los policías, o vienen los detectives, ¿no? Y viene un detective siempre, pues, el más antiguo, quizás no necesariamente el jefe, pero sí el más antiguo que tiene más, y ve la escena del crimen, así ve tres, cuatro cosas, y dice, no, ha sido el mayordomo. ¿Y cómo sabes que ha sido el mayordomo? No sé, pero es el mayordomo. Y al final la investigación termina dándole la razón. Eso se llama, por ejemplo, conocimiento tácito, y eso es algo que existe en inteligencia y que es necesaria como herramienta en inteligencia, porque nunca vamos a tener toda la información completa. En el ámbito, en el mundo, por ejemplo, de las políticas públicas, de las decisiones públicas, que yo estoy conociendo ahora con mucho más, eh, digamos, interés, ¿no? Porque yo he sido parte, en cierto modo, de esa gran masa de inteligencia que de alguna manera como que se sentía un poco lejana a los temas, no, nosotros vemos seguridad y defensa, ¿no? No, pero ya estamos acercándonos. Yo soy una de las personas ahora totalmente convencidas, ya de hace varios años, ¿no? Desde la reforma del marco legal del año 2012, de la importancia y necesidad de vincular la inteligencia mucho más con estos temas públicos, que en principio parecieran no tener nada que ver con la seguridad y defensa, aunque sí, en realidad sí, ¿no? Pero, digamos, desde una perspectiva tradicional, no. Eh, y lo que le decía es que en el mundo, en el ámbito de las políticas públicas, pesa mucho lo que es la evidencia, ¿no? La evidencia se convierte prácticamente en una condición para lo que es decisiones, ¿no? Y ese mismo valor, digamos, ese mismo peso de convicción en inteligencia más bien es relativo. Por eso existe esto que se conoce como conocimiento tácito. Existe esto que en inteligencia se atribuye a la experiencia, a ese, no se llama los sextos sentidos, no sé, que algunas personas tienen, ¿no? En base a sus vivencias, en fin, ¿no? Y básicamente a la experiencia. A mí me ha tocado, ¿no? En algún momento, cuando trabajaba en la parte de producción, en esos primeros años de formación, conocí a varios compañeros con mucha experiencia en inteligencia, que con tres o cuatro elementos de información prácticamente definían esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Y por supuesto no nos atrevíamos a lanzar eso todavía como una conclusión de inteligencia porque era un poco aventurado. Pero lo cierto es que con el correr de los días o semanas, dependiendo de la situación, terminaba siendo cierto. Y cuando uno les preguntaba, ¿y cómo me puedes enseñar cómo haces eso? No sé cómo enseñarlo, no sé, es como que innato, ¿no? Y eso es algo muy valioso dentro de inteligencia, que quizás haciéndole algunos, digamos, no digo ajustes, pero sí con cierta cautela, quizás podríamos incorporar o se podría incorporar en este mundo de lo que es el diseño de políticas públicas, donde la evidencia sí tiene un peso muy importante y lo va a seguir teniendo, pero quizás por ahí haya margen a poder ingresar algo de esto, ¿no? Y finalmente, el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos inteligencia? El riesgo, ya, pues que es el estado final, por decirlo así, no deseado, ¿no? Que es justamente el efecto no deseado. Hasta ahí nos falta información, bueno, asumimos algunas cosas, no, esto no es bien difícil que ocurra, la probabilidad es mínima, pero ya cuando hablamos de riesgo propiamente dicho, que por supuesto se basa en la incertidumbre, pero ya estamos hablando de que nosotros nos representamos la posibilidad de que ocurra algo absolutamente contrario y con mucho peso en contra de nuestros intereses. Y ahí ya estamos acercándonos, por ejemplo, a lo que nosotros denominamos el problema de inteligencia. Tratar de encontrar ese enunciado, por decirlo así, más o menos como el problema público, ese enunciado en el cual nosotros establecemos cuál es esa situación de incertidumbre
que solamente nosotros, que solamente los aparatos de inteligencia pueden resolver en el uso de sus prerrogativas, de sus capacidades, a través de este proceso y generando ese conocimiento especial del que hemos mencionado láminas anteriores, ¿no? La incertidumbre de inteligencia estratégica. Esta figura lo dice todo. La figura lo dice todo. Vemos un peón que se presenta en la realidad como tal. Acá creo que la mayoría, si no jugamos ajedrez, por lo menos tenemos una idea de lo que es. No juego ajedrez, no sé, pero sé perfectamente qué es, ¿no? Y ahí vemos el peón, sabemos que es la pieza más, digamos, menos valiosa, por decirlo así, con la pieza que tiene menos capacidades dentro de una partida de ajedrez, y eso es lo que vemos. Pero en la realidad, la imagen, la sombra que se proyecta ahí tras bambalinas, es la de una pieza de mucho mayor envergadura y valor, ¿no? Y con muchas mayores capacidades, por supuesto, que es la de un rey, si no me equivoco, ¿no? O podría ser el de una reina, ¿no? Entonces, así es como se nos presenta el mundo a nosotros. El mundo a nosotros se nos presenta como un mundo aparente, como un mundo en el cual hay una realidad, que es una realidad evidente, pero hay una realidad profunda, hay una realidad oculta, hay una realidad que tiene que ver con las intenciones. Algo que nosotros tenemos claro en inteligencia, por ejemplo, que se tiene claro en todos los aparatos de inteligencia en el mundo, es que estamos justamente para reducir esa incertidumbre que se basa en eso que está oculto. Saber si mañana va a haber un terremoto, que también es incertidumbre, ¿no? O si va a subir el dólar, o qué sé yo, esa incertidumbre se puede decir inherente, que se puede resolver bajo otro tipo de, bueno, algunas no se pueden resolver, salvo que tengamos algún día desarrollemos la capacidad de predecir terremotos, pero hay muchas otras incertidumbres que se van a poder resolver en base a otro tipo de ciencias o disciplinas, ¿no? Pero hay una incertidumbre que tiene que ver con esa actitud de decepción, de engaño, de ocultamiento deliberado de información y de intereses, que es el que solamente tiene otra voluntad antagonista. Y esa es la que nosotros enfrentamos, ¿no? Por eso les decía que la mirada de inteligencia es valiosa en el contexto de las políticas públicas, porque quizás lo que falta un poquito ahí es visualizar en ese entorno en el cual se va a desarrollar la acción pública, visualizar eventuales oponentes, eventuales adversarios y tratar respecto de ellos de establecer, en primer lugar, lo que se les pide a ustedes o lo que esperamos de ustedes. No es ni siquiera que produzcan inteligencia, ¿no? En sentido estricto del término es lo que hace solamente el sistema de inteligencia. Pero sí, por ejemplo, y en eso se va a poner mucho énfasis en este curso, es que aprendan a identificar necesidades que se pueden resolver desde inteligencia. Y así se va a optimizar el proceso de formulación de política. La inteligencia tiene que ver con la reducción de la incertidumbre, ya lo hemos mencionado, pero no con cualquier incertidumbre, sino con la que se enmarque en una situación de conflicto. Entonces, inteligencia precisa de un conflicto, actual, declarado o potencial. Una situación que de repente en este momento se presenta en la realidad como una situación ideal, pero que estimamos nosotros va en curso de colisión con algún interés que todavía no está manifiesto, pero que puede aparecer. Por eso la mirada de inteligencia siempre es un poco una mirada prospectiva, ¿no? No es propiamente prospectiva, pero sí es una mirada hacia el futuro, comparte con la perspectiva de esa suerte de inquietud sobre lo que va a ocurrir, ¿no? La incertidumbre inducida y la particular mirada de inteligencia, que es justamente lo que les he estado comentando, ¿no? La incertidumbre generada por voluntades antagonistas, por voluntades oponentes, que hace que todo el aparato de inteligencia y todo el sistema, digamos, el proceso de inteligencia tenga esta mirada particular del otro, esta mirada particular del antagonista. Es así como nació inteligencia, ¿no? Inteligencia, como les dije hace unos minutos, nació pues en el contexto militar, contexto de lo que son los conflictos. No hay duda que la parte de la sociedad creada justamente para encarar situaciones de conflicto eran los militares, ¿no? Entonces, en tanto la inteligencia es una herramienta que genera ventajas sobre oponentes, sobre la base de la producción de información, de inteligencia, sobre su situación, intenciones, vulnerabilidades, capacidades y probables formas de acción de ese otro, evidentemente se convirtió en una herramienta natural a todo lo que es el espacio, el ámbito militar o el ámbito de seguridad. Pero lo cierto es también, señores, que los conflictos ya no se ubican necesariamente en el ámbito militar. Los conflictos han migrado desde la Guerra Fría a otros ámbitos. Hoy día hablamos, por ejemplo, de la seguridad multidimensional, para hablar en términos de seguridad, de seguridad en general, ¿no? La seguridad multidimensional no es algo que se ve solamente desde una perspectiva militar.
La seguridad existe y los conflictos han migrado pues, al ámbito político, económico, social, tecnológico, cultural, diplomático. Bueno, el diplomático de alguna manera sigue estando en el ámbito de la seguridad, ¿no? Porque es relaciones internacionales, ¿no? De frente interno, de ámbito externo. En otros países, por ejemplo, la inteligencia, en Estados Unidos la inteligencia nació como una herramienta de política exterior, o para la política exterior. De hecho, el libro de Sherman Kent, que es el que todos reconocen como el libro de cabecera de los servicios de inteligencia, que ya tiene más de 70 años, pero que, bueno, y que algunas cosas sí, pues tienen que, por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Sherman Kent entiende la inteligencia como una herramienta para la política exterior norteamericana. De hecho, su libro se llama Inteligencia Estratégica para la Política Exterior Norteamericana o para la Política Mundial Norteamericana, ¿no? No la entiende como una herramienta que se puede aplicar dentro hacia situaciones de seguridad internas. Eso es, no existía, por decirlo así, en la lógica de seguridad de los Estados Unidos hace 70 años. Pero hoy día sí. Hoy día sí existe esa lógica de seguridad interna en los Estados Unidos y la inteligencia está comenzando a tener esta mirada hacia adentro, pero ya por una cuestión de ordenamiento legal norteamericano no es la CIA la que lo hace, sino el FBI, a quien, bueno, hace un año más o menos conversé con un profesor argentino, el profesor José Manuel Ugarte, un especialista en lo que es regulación legal de inteligencia, y él me comentó que en los Estados Unidos ya se había reconocido como agencia de inteligencia al FBI. Lo que pasa es que los norteamericanos eh, reconocen a la CIA como una agencia de inteligencia, al FBI no, era una agencia de seguridad interna, medio policial, pero inteligencia como que siempre generaba cierta suspicacia porque en los Estados Unidos se entiende la inteligencia como una actividad con licencia para todos, siempre y cuando lo hagas fuera de las fronteras norteamericanas y no lo hagas contra ningún ciudadano norteamericano. Haz lo que sea necesario fuera de aquí. Pero hacia adentro, no, eso no. Por tanto, pero la situación de seguridad ha cambiado, que ahora, si mal no recuerdo lo que me comentó este profesor, que es una autoridad en la materia, al FBI, que es el que siempre vio el tema hacia adentro desde una perspectiva policial, ya se le está reconociendo como una agencia de inteligencia propiamente dicha, ¿no? Con todo lo que, la carga subjetiva que en los Estados Unidos significa la palabra inteligencia, ¿no? Todo lo que ello significa. Secreto y complejidad en los problemas de inteligencia, ¿no? También otro tema importantísimo, ¿no? Les comenté, nosotros trabajamos, en la inteligencia trabaja sobre la base, digamos, de otro actor. La razón, el fundamento ontológico de inteligencia es anticipar a otro, es conocer al otro, es entender al otro en esa lógica de conflicto en la que digamos, nació la inteligencia para poder anticiparlo, ¿no? Y la forma en la que se hace eso es a través del manejo y el acceso a secretos. Por eso es que la inteligencia en todo el mundo es secreta, o tiene, digamos, esos niveles de secrecía, de exclusión de información, que es totalmente natural. Si no, díganme ustedes, si una ventaja se hace pública, deja de ser ventaja, ¿no? Una ventaja que se consigue sobre la base del secreto, se tiene que mantener en el secreto. Esa es la razón por la cual los reportes de inteligencia, las actividades de inteligencia se mantienen en el secreto. Legítimo además, como lo vuelvo a repetir, hay un marco legal que establece esos supuestos en los cuales la información que produce inteligencia es secreta. Pero más allá de lo que pueda decir alguna norma, que de hecho lo dice, tanto la ley de transparencia como la propia ley de inteligencia en el Perú, lo cierto es que en la medida que lo que se busca es preservar una ventaja, preservar una superioridad de información que te permite tomar decisiones más rápido aquí que al otro, eso se debe mantener en el secreto. Y la complejidad de los problemas de inteligencia tiene que ver justamente en parte con eso, porque como ya les comenté hace un momento, la visión por default de inteligencia cuando enfrenta, define un problema, entiende un problema y procede a solucionarlo como problema de inteligencia, es la de un problema complejo. Y yo tomo nota mucho de lo que dijo el profesor Aucejo en su clase, en la sesión anterior, cuando él decía, con acierto además, que acá en el Perú tenemos como cierta predisposición a ver las cosas de manera lineal, ¿no? De manera simple, a enfrentar problemas que son complejos como problemas simples. Incluso dentro de la propia guía de políticas que tenemos acá, hay como que algunos guiños, probablemente no intencionales, pero que de alguna manera reflejan algo así como una, ¿cuál es la palabra? Idiosincrasia, por decirlo así, que es muy natural, ¿ah? Por cierto, por si acaso es algo, no es que sea propio de los peruanos, es muy natural el ser humano tratar de simplificar las cosas para encontrar soluciones simples. Sí, o sea, eso hay investigaciones de toneladas de psicólogos
que lidian con eso. En el trabajo de inteligencia también, por si acaso, ¿no? En el trabajo de inteligencia también es un problema esa visión simple de los acontecimientos, de los hechos, que por supuesto en muchos casos lleva a errores de apreciación y de juicio que terminan generando pues un problema de información, de información espuria, incorrecta, en un proceso decisorio que termina siendo pues un fracaso, ¿no? Entonces, la complejidad, básicamente en nuestro caso, la marca el hecho de que tratamos con un adversario que excluye información, que en ese ámbito del secreto en el cual se desenvuelve, al igual que porque todos tenemos secretos, por ese caso, es parte de la naturaleza humana. Imagínense ustedes por un minuto que todos fuéramos diciendo por ahí, revelando todos nuestras reales intenciones o nuestros reales, digamos, inquietudes. Muchas veces esas cosas las guardamos porque sabemos que puede generar alguna situación de tensión, ¿no? Y no, o no las decimos o las usamos en el momento que lo consideremos pertinente. Pero lo cierto es que es parte de la naturaleza humana tener secretos. El hombre es el único animal que miente sobre la tierra, deliberadamente miente. ¿Tú has sido? No, yo no he sido, dice, ¿no? Eso solamente es... Y eso, al secreto hay un paso. Entonces, está muy relacionado. Y eso es lo que hace especialmente complejo el abordaje de los problemas que inteligencia intenta resolver, ¿no? Que tiene que resolver. Al final, lo tiene que hacer, ¿no? Así falta información, porque una de las características de la inteligencia es que se encuentra en una carrera contra el tiempo. Si bien es cierto, tiene su origen, se alimenta, de alguna manera se nutre de lo que es la investigación científica para lo que son sus procesos, a diferencia de la investigación científica, donde de repente uno se puede tomar todo el tiempo que le ofrece la vida para sacar una tesis, para sacar una ley, digamos, de la ciencia, de alguna materia, en inteligencia no tenemos no se tiene esa libertad, digamos, esa prerrogativa, ¿no? Si nos tomamos todo el tiempo que nos ofrece la vida para poder establecer una situación, es más que seguro que cuando hayamos establecido la situación, lo que estemos haciendo es un estudio histórico, y no habiendo generado una ventaja en ese contexto para que se tome una decisión. Este es un gráfico que ustedes seguramente conocen muy bien, porque está, digamos, ¿no? Es un gráfico que no admite discusión en cuanto a su simplicidad, ¿no? Un poco estamos hablando de la simplicidad, pero en este caso sí es pertinente. Sobre los procesos de toma de decisiones, ¿no? La definición del problema, como paso 1 se puede decir, el paso 2 el análisis del problema, el paso 3 evaluar las alternativas, el paso 4 elegir la alternativa que vamos a poner en práctica, y finalmente aplicar la decisión. Se puede hablar hasta en un paso 6 que está implícito en la flecha, que es tratar de medir o evaluar el impacto de la decisión para ver si es necesario redefinir el problema o de pronto plantear un problema nuevo como consecuencia de la decisión adoptada, ¿no? Y aquí hay algunas entraditas que ya vamos en esa suerte de, tanto de segundo lineamiento, segundo y tercer lineamiento de lo que quería conversar con ustedes esta noche. Ya vimos, y creo que hemos cerrado ya el tema de la inteligencia como soporte de decisiones. Estamos explorando ahora la forma en la que inteligencia tiene que encontrar esos puntos de convergencia con el análisis de políticas públicas para ver de pronto de qué manera se puede nutrir la inteligencia de la definición de esas necesidades para poder producir. Como les dije hace un momento, cuando hablamos del ámbito de la seguridad y defensa, prácticamente inteligencia y el aparato de seguridad resuelven el problema, identifican el problema, definen el problema y le dan solución al problema desde una perspectiva de seguridad. Pero cuando vamos al otro ámbito, al ámbito público, al ámbito de problemas que en principio parecieran no ser de seguridad, porque no está pues ni Sendero Luminoso metido ahí, ni los narcotraficantes, ni el crimen organizado, sino son causas estructurales, preocupaciones estructurales como la corrupción, como la anemia, en fin, pareciera no haber cabida pues para este tipo de aproximaciones metodológicas como las que tiene inteligencia, pero sí las hay, pero lo que pasa, y como producto también, pero lo que pasa es que para que eso pueda ser efectivo, para que eso se pueda sentir, el país necesita que los gestores públicos, los que están haciendo análisis estratégico, por ejemplo, los que se encargan de diseñar, de entender los problemas públicos para diseñar soluciones, conozcan el valor de la inteligencia y puedan plantear prioridades que en ese contexto de evaluación, de mirada que tienen particular del mundo, puedan y sepan desde ya que tienen un aliado en inteligencia para ayudar a resolver esa incertidumbre. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando el problema tiene origen, no sé si se puede ver, me parece que está. A ver, cuando el problema tiene origen en una voluntad antagonista,
vale decir, en otro actor de la realidad, inteligencia estratégica es vital desde la definición misma del problema. Por ejemplo, un problema típico de seguridad que podría ser uno relativo, por ejemplo, a lo que es el terrorismo, ¿no? Lo que es el accionar de Sendero Luminoso y la forma en que esto impacta en determinadas políticas, en determinadas perspectivas propias de seguridad. Es imposible que en el proceso de definición de ese problema no esté presente inteligencia estratégica, porque es su razón de ser. Pero la cosa podría cambiar. Por ejemplo, cuando se trata de la anemia, ¿no? Y se trata de definir el problema de la anemia, donde no podemos nosotros de alguna manera encontrar un actor, una voluntad ponente, que decir, es culpa de este que hay anemia, porque deliberadamente y de manera encubierta, si quieren, está realizando acciones para que en el Perú haya anemia. No, no podemos decir eso, es así, es una cuestión estructural. Entonces, pareciera no haber ahí ámbito de aplicación para la inteligencia, como producto quizás, pero sí como metodología, sí como forma de enfoque de la realidad, ¿sí? ¿No? El punto 2, analizar el problema. Inteligencia estratégica permite entender el entorno estratégico y los efectos de ese entorno sobre el adversario que analizamos nosotros y sobre nuestros propósitos. Aquel propósito que me lleva a mí a producir inteligencia estratégica, que nos lleva a producir inteligencia estratégica. Aquí donde se ve nítidamente el valor porque completa el análisis estratégico y tiene la propiedad de segmentar la realidad. Aquí sí, sea cual sea el problema, sea cual sea el problema, sea un problema de origen en una voluntad antagonista, como el terrorismo, por ejemplo, o sea la anemia, ¿no? O sea algún problema de con una causa estructural o causas estructurales basadas pues en la idiosincrasia nacional o lo que fuera, o incluso en fenómenos naturales, ¿no? Incluso en eso, cuando se analiza el problema, ahí sí, inteligencia tiene la propiedad y la potencia de ver todo el entorno. Por eso les decía, a diferencia, de acuerdo a lo que mencionó el profesor Aucejo en su clase, en la clase inaugural, y que suscribo totalmente, aparentemente en el Perú tenemos cierta predisposición a ver los problemas desde una perspectiva lineal o simplista, como sistemas simples cuando en realidad son complejos. Eso lo van a desarrollar con el profesor Agüey también bastante, que es un especialista justamente en cómo lidiar con problemas complejos, ¿no? Pero acá, en inteligencia, complejo o no complejo, nuestra mirada, nuestro abordaje del problema siempre es como un problema complejo. Y entonces, ya ahí tenemos un gran valor que inteligencia puede proveer al proceso de políticas públicas, tanto como producto, como enfoque metodológico, como ese punto de convergencia del que yo estaba tratando les quería decir desde el inicio de la clase, esos puntos de convergencia en los cuales podemos encontrar esas entradas para inteligencia. Entonces, de repente, de acá a unos años, vemos una nueva guía de políticas donde nos dice que en esa parte de analizar la realidad se debe tomar, claro, como que la posibilidad está abierta, ¿no? Porque por ahí como que está abierta la posibilidad, pero algo mucho más expreso y puntual que prácticamente como en una decisión militar, por ejemplo. No es posible que se tome una decisión militar sin consumir inteligencia. No hay forma. No se puede. No se puede. Va contra el reglamento, va contra la doctrina, va contra todo. Y en el caso de las políticas públicas, en el caso de la solución de problemas públicos, debemos propender de alguna manera a eso. Pero para eso tenemos que entender la fortaleza y la naturaleza de lo que es la inteligencia. Entonces, inteligencia estratégica en este paso de analizar el problema, que es un poco lo conducente justamente a definir la estrategia de solución, cómo vamos a abordar la solución, qué alternativas son las que vamos a plantear, permite justamente el entendimiento de ese entorno, ayuda a completar el análisis estratégico, ese estratega que se está agarrando la cabeza y ahora qué hago con todo esto, ¿no? Y estaba buscando una solución, tiene que saber que parte de su alivio, si se quiere, está en saber orientar las capacidades de inteligencia y consumir, por supuesto, inteligencia y también eventualmente aplicar enfoques como el que yo les voy a mostrar en un rato más antes de terminar esto, ¿no? Y en el paso 3, por ejemplo, que tiene que ver con evaluar las alternativas, inteligencia también, por ejemplo, permite estimar el comportamiento de adversarios ante cada alternativa de solución. Una vez que entendimos el problema, le vimos con esa visión de sistema complejo, ¿no? Que es una visión muy propia de la inteligencia, y comenzamos a diseñar soluciones, alternativas propiamente dichas, cada una de esas alternativas tiene que ser sometida a una prueba, ¿no? Algo así como una simulación, si cabe la analogía. Ponerla hipotéticamente en práctica y ver, visualizar cómo va a ser digamos, el desarrollo, cómo va a ser esa hoja de ruta, ese derrotero que va a seguir esa alternativa para poder identificar en ese camino, digamos, de solución, en esos pasos que se dan dentro de esa alternativa,
cómo es que van a actuar estas voluntades, muchas de ellas ya conocidas, porque vienen de esa arena de la que nos habló el profesor Aucejo, ¿no? La arena de la agenda, la arena del problema, la arena de la política, y ahora se convierten en la arena de la ejecución, de la implementación. Todavía no, porque estamos simplemente evaluando cómo se comportaría. Y una vez que tomamos la decisión, en función también de lo que inteligencia nos podría dar aquí, y la decisión la toma el gestor estratégico, sumado a otros elementos, por supuesto, de juicio del ámbito de su propia visión de la realidad, la visión de la realidad de inteligencia, la visión del oponente, la visión del adversario y del entorno de ese adversario. Pero hay otras variables que tiene que evaluar el analista estratégico. La suma de todo eso y a él le permite entender y tomar una decisión acerca de cuál es la alternativa, ¿no? Y puesta en práctica esa alternativa, ya no lo he puesto acá, pero es evidente, puesta en práctica esa alternativa, hay que hacer un monitoreo del mismo. No se trata solamente de que la inteligencia o el análisis estratégico está para plantear la solución. Bueno, y que eso se ponga en práctica y ya me olvidé del tema. No, no, no. Tiene que seguir ahí, monitoreando cómo va el desarrollo, cómo va la solución a ese problema planteado. Y en el caso de inteligencia, identificando esas voluntades, identificando esas circunstancias también, porque digamos que es verdad que inteligencia se basa en digamos, su fundamento ontológico es el otro, entender al otro, anticipar al otro, pero también tenemos, repito, una capacidad de análisis instalada, los analistas, ¿no? Puntualmente. Yo no soy analista, veo la parte de doctrina, pero les puedo comentar de eso, justamente estamos hablando. Tenemos pues una capacidad de análisis, que es una capacidad muy, muy particular, muy especial, ¿no? Que perfectamente se puede utilizar también para hacer el monitoreo y que de hecho tiene que ser así. No se olviden, y permítanme regresar aquí a nuestro concepto legal de inteligencia. Me olvidaba de decirles eso. Miren, formulación y ejecución son dos momentos clave en un proceso decisorio. La formulación tiene que ver justamente con entender el problema, con comprender las causas del problema, si este es complejo, si este es simple, que normalmente van a ser problemas complejos, como lo vemos en inteligencia, pero también va acompañada, la inteligencia también sirve para la ejecución, porque la incertidumbre no solamente afecta el momento en el cual tengo que tomar una decisión sobre cómo hacerlo, sino una vez que ya decidí el cómo, en base a todo esto que hemos visto de manera muy general y muy rápida, también viene la segunda parte de asegurar que eso que he concebido como solución, efectivamente solucione el problema y me permita llegar a ese estado final deseado, ¿no? Entonces, inteligencia está más que presente en todo el proceso de concepción de soluciones y de puesta en práctica de estas, ¿no? Que es lo que hemos visto un poco en este gráfico, ¿no? La complejidad de los problemas de inteligencia, bueno, esto también ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a pasar un poco rápido. La imagen que tienen ustedes a la derecha es una imagen que, digamos, da cuenta de cómo el análisis de inteligencia puede convertir, por supuesto, esto ahí se ve sencillo, es mucho más complicado, ¿no? Pero este es un gráfico que refleja un poco las relaciones que existen o que existieron entre los protagonistas de lo que fue el 11 de septiembre, ¿no? Y la forma en la que se relacionan, en función, por supuesto, de metodologías que se utilizan en inteligencia para armar esta suerte de árbol de relaciones, de relacionamiento, ¿no? Que hay algunas metodologías muy, 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 muy específicas, en realidad son de las ciencias sociales, pero son muy específicas, ¿no? De inteligencia. Existe un riesgo natural de simplificar las cosas o los problemas para hacerlos más comprensibles. Eso le pasa a todo el mundo, a todos, a los de inteligencia también. Pero quizás los de inteligencia, por todo este origen militar, por todo ese tema del conflicto, de tener que generar superioridad para poder ganar una guerra, donde además, por cierto, no es que en las decisiones públicas no sea así, pero quizás en una decisión militar de donde viene la inteligencia, de donde se nutre la inteligencia estratégica, sí es más visible, es más evidente que una falla de, ¿cómo se llama?, de apreciación, que una decisión tomada sobre la base de información incompleta, no solamente te puede significar perder una guerra, sino te significa la pérdida de vidas, ¿no? Y por eso es que en inteligencia particularmente se preocupan mucho las agencias de inteligencia de tratar de desarrollar destrezas en su personal para lidiar con los sesgos, esto que nos lleva a simplificar las cosas de manera natural, parte de la esencia humana, ¿no? Un sistema simple puede ser enteramente entendido a través del estudio de sus componentes, por tanto se vuelve predecible, eso ya nos lo dijo también el profesor Aucejo. En cambio, en los sistemas complejos, los componentes tienen un comportamiento individual que por más que tú los conozcas, que para comenzar son mucho más numerosos que en un sistema simple, pero por más que tú conozcas cómo se comporta cada componente individual, no necesariamente
vas a poder predecir todo el conjunto de efectos que se da luego de que estos componentes se interrelacionen entre sí, o con otros componentes del entorno que de pronto aparecen, ¿no? Y hablamos de los sistemas complejos, ¿no? Es verdad que hoy día existe, y justo comentaba eso con un compañero que es especialista en inteligencia competitiva, y su ámbito de trabajo es en el ámbito de los negocios, y comentábamos acerca de la potencia, la fuerza que tiene pues la inteligencia artificial, ¿no? Que existe ahora, que es capaz de procesar grandes volúmenes de datos, pero inmensos volúmenes de datos, data mining, ¿cómo se llama este otro? Minería de datos es uno, y Big Data, ¿no? Creo que hay otros más, ¿no? Que permiten, pues, gracias a esta gran cantidad de datos, ellos pueden prácticamente establecer modelos de conducta, vamos a decir así, de mercados, de consumos, en fin, ¿no? Sobre la base de esta cantidad de información. Y hay gente, y hay visiones, hay digamos, tendencias, por decirlo así, que llevan a suponer que lo mismo se puede hacer en otros ámbitos, que ya no son necesariamente ámbitos de carácter económico o de perfiles de consumo, ¿no? Sino ámbitos que tienen que ver con reacciones sociales, ¿no? Con tratar de tomar el pulso al sentir de una sociedad respecto de tal o cual tema. Entonces, poder predecir con casi exactitud matemática si vas o no vas a tener un conflicto, ¿no? Yo soy un poco escéptico, o sea, reconozco el valor de la tecnología, por supuesto, y cada vez más hay que un poco tratar de tornar sobre esa potencia que nos da la tecnología para procesar datos, para mejorar nuestra comprensión, digamos, de nuestro procesamiento de datos propiamente dicho. Pero tratándose de fenómenos sociales, tratándose de temas como ese, eso sí yo lo veo un poco más complicado. Creo que todavía sigue habiendo y seguirá habiendo margen para el componente humano, para el componente de entendimiento, para esa suerte de conocimiento tácito de que les hablé hace un momento, ¿no? A veces estas cosas nos pueden jugar sucio en el sentido que como que malas pasadas, como que nos confiamos. Les pasó eso a los Estados Unidos con el tema del 11 de septiembre, mucha confianza en la tecnología, se dejaron de lado algunos indicadores básicos de inteligencia, que finalmente si esos indicadores se hubiesen podido articular en una mesa de intercambio de información, seguramente la hipótesis de un ataque hubiese sido una de las que se hubiese planteado, un ataque como el que todos vimos, hubiese sido algo que se hubiese podido prever. No sé si eventualmente no hubiese ocurrido, pero no hubiese sido al menos una sorpresa para los servicios de inteligencia, lo cual al final no sirve de nada, pues la idea es que no ocurra, ¿no? Pero por lo menos teníamos o tenían ellos una posibilidad de gestión mayor si es que se hubiese compartido esa información, ¿no? No sé si una máquina lo puede hacer, ¿no? O sea, eso es algo un poco complicado, ¿no? Por eso le digo que sigue siendo valioso en el tema lo de los datos. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo que no quiero dejar de mencionar. No es propiamente una política pública, porque no lo fue, pero sí es una solución, digamos que es una forma de intervención del Estado para solucionar un problema público, aunque no necesariamente a través de una política pública. ¿Se acuerdan de la ley Pulpín? ¿No? Esta ley que salió en diciembre del año 2014, que bajó, digamos, y esto no intento entrar en controversia sobre el tema de la ley Pulpín, solamente lo planteo a modo de ejemplo de qué pasa cuando digamos, no existen estos puntos de convergencia con inteligencia, ¿no? Se visualiza un problema. El problema es un problema que pasa por la informalidad laboral en un segmento particular de la población que son jóvenes, ¿no? Entre los 18 y 24, 25 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces se ve que hay una alta tasa de informalidad de laboral o simplemente no hay empleo, ¿no? Entonces se analizan las causas de ese problema y se entiende como causa del problema de repente lo que son los sobrecostos laborales, ¿no? Entonces, no hay un incentivo para los empresarios, medianos y pequeños empresarios, para contratar jóvenes de una manera formal, porque eso les significa sobrecostos laborales. Entonces, la solución al problema tiene que ser, reduzcamos, o sea, hay que reducir esos costos laborales para generar el incentivo para que esos pequeños y medianos empresarios puedan contratar jóvenes, ¿no? Y parece una solución totalmente lógica, ¿no? En una visión lineal, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Esta es la razón, ¿no? Este es el problema y los efectos son pues que los jóvenes no estudian, que los jóvenes no trabajan, que de repente los jóvenes se dedican a otro tipo de menesteres para ganarse la vida, que ya lindan con la delincuencia, que cosas, no sé, finalmente cuál puede haber sido los efectos que se vio en eso. Pero lo que sí estoy seguro que no se vio
fue el impacto que esa decisión, que no fue una política pública, sino fue una ley propiamente dicha, pero finalmente es una intervención del Poder Ejecutivo, además, porque fue un proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo que el Congreso lo convirtió en una ley, pero a instancias del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que no se vio fue el efecto que esa decisión de política materializada, planteada en una ley, iba a tener en otros actores del entorno, que se mueven por otro tipo de intereses, ¿no? Y más allá de si es legítimo o no es legítimo aquellas razones por las cuales finalmente se derogó esa ley, lo cierto es que no se visualizó que otros actores de esa misma realidad, que estaban ahí, que no eran muy, no estaban enterrados ni eran encubiertos, como los que inteligencia, por ejemplo, sí tiene que enfrentar, tenían pues agendas y tenían, ¿cómo se llama?, intereses, ¿no? Que repito, más allá de si es verdad, si estuvo bien o mal la ley, no, eso no nos importa, ahora lo estamos viendo simplemente como un caso de estudio que pone de manifiesto la falta de entendimiento de un problema de esa manera. Y también, ¿por qué no? Si quizás se hubiese tornado sobre inteligencia para preguntarle, oye, ¿existe la voluntad política de solucionar un problema como este, de la informalidad en el sector juvenil, a través de una decisión política que se traduzca en esto? ¿Qué ves tú ahí? De repente estoy seguro, inteligencia hubiese dicho, no, un momento, ¿no? Esto puede generar una situación de estallido, y quizás no hubiese pasado lo que pasó, ¿no? Pero entonces ahí ven, por ejemplo, un poco cómo se ve en acción esa vinculación, ¿no? Seguimos acá. ¿Cómo se produce inteligencia estratégica? Ya para terminar, unos minutos que nos quedan. Lo que tenemos ahí en pantalla es el famoso ciclo de producción de inteligencia. Versiones de estos hay muchas, cada país tiene la suya, nosotros también tenemos la nuestra, en la que ven ahí, que pasa por 4 fases: orientación del esfuerzo de búsqueda y deliberar. Yo he podido ponerles acá el ciclo de inteligencia que yo pongo en internet y encuentro el ciclo de inteligencia. Pero este ciclo, esta visión que tenemos acá en el Perú, es una visión particularmente interesante a los efectos de lo que queremos. Uno de los objetivos que queremos buscar en este curso es que ustedes de alguna manera aprendan el valor de la inteligencia y se conviertan en la práctica en los grandes gestores de esta fase 1 de la producción de inteligencia. Orientar el esfuerzo de búsqueda. No es direccionamiento como en otros países, es otra cosa. Orientación del esfuerzo de búsqueda implica todo un proceso intelectual, un proceso justamente de definición de problemas, nosotros, en el ámbito de inteligencia. Lo que se hace es, y como por ejemplo, salvo los problemas de seguridad, ¿no? Los problemas de seguridad tienen su propia dinámica, es más claro, es más nítido, ¿no? Pero en otro tipo de problemas, por ejemplo, el tema de la anemia, vamos a suponer. El tema de la anemia, vamos a suponer, no, que de hecho es un lineamiento de la política general del gobierno, y que dé lugar, eso sí no lo sé, no estoy seguro si es que existe alguna política específica al respecto, pero vamos a suponer que lo existiera, que existiera una política y que esa política se ha dado de espaldas, si se quiere, a esta conversación que se tiene que tener con inteligencia. Pero no importa, por lo menos ahí está la política establecida, lo que se quiere lograr, cuál es la métrica, cuáles son los indicadores, cuál es la estrategia, cuál es el efecto que se quiere lograr en la población al cabo de un tiempo, y sobre la base de todo ese conocimiento ya establecido por el gestor público, es que nosotros lo que hacemos es comenzamos a apreciar la realidad y tratamos de identificar qué de esa realidad, en principio en forma de opositores, en forma de voluntades antagonistas, puede oponerse, puede generar algún obstáculo para el logro de esos objetivos de política. La potencia de esto sería muchísimo mayor si es que ese proceso de orientación propiamente dicho se hace de la mano, así, totalmente asociados con el analista estratégico. Entonces, la sola concepción de la solución y de la estrategia ya viene potenciada con la comunicación, con la conexión, con inteligencia, que es lo que esperamos se dé en algún momento, ¿no? Y bueno, y sigue nuestro proceso, va a la búsqueda de información. La mayoría de las literaturas y las visiones estereotipadas de inteligencia siempre van por esta fase, ¿no? La búsqueda, en fin. El procesamiento de información, que es el análisis, que es justamente esas piezas de información que nosotros hemos determinado como necesidades, se colectan, se buscan, no todas se encuentran, porque es información, mucha de ella que tiene que ver con secreto, con información deliberadamente excluida del alcance público, del alcance, digamos, normal, ¿no? Por eso los servicios de inteligencia tienen las prerrogativas que tienen. Se obtiene esa información, la información se procesa, se le coloca, digamos, en una especie, es como unos rompecabezas, unas piezas de rompecabezas que tenemos que saber encajar. Pero la diferencia es que cuando estamos encajando esas piezas no estamos intentando saber qué significan. Ya hemos visualizado que esas piezas de información significan esto o lo otro.
Y entonces comenzamos a armar las piezas, a colocarlas una, y buscando generar esa figura, que es lo que nosotros hemos visto. Esa o varias figuras, porque no solamente una, sino son varias figuras las que se visualizan, ¿no? Y finalmente se difunde la inteligencia. Y la inteligencia se utiliza para otro tipo de proceso, vamos a decirlo de alguna manera, que es el que también hizo alusión el profesor Aucejo durante su sesión anterior, que es la apreciación de inteligencia estratégica. La apreciación de inteligencia estratégica es un ejercicio que hacen todos los órganos de inteligencia en el mundo, en el caso del Perú no es la excepción, en la cual, por ejemplo, lo que hacemos es, se recibe una misión, que podría ser perfectamente un lineamiento de política, el mismo lineamiento de política, o el mismo, sí, claro, el mismo problema, vamos a decir, el mismo problema propiamente dicho, antes de definir la estrategia, tenemos el problema, que tenemos que convertir en una política pública. Ese mismo problema que al gestor público se ha convertido en su razón de ser para definir una política, se convierte en la razón de ser de inteligencia para producir inteligencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el problema es la anemia, ¿no? Entonces, ahora el gestor público tiene que desarrollar una estrategia para reducir la anemia. Y esa misma misión, reducir la anemia, todavía no sabemos cómo, pero reducir la anemia se convierte también en la misión de inteligencia. La inteligencia comienza a estudiar el ambiente, el entorno, pero siempre bajo la lógica de un adversario, siempre bajo la lógica de una voluntad oponente, ¿no? Y entonces comienza a ver el ámbito externo, el ámbito interno, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno se ven estos campos. En el ámbito externo, bueno, tiene algunas particularidades la cuestión metodológica, pero digamos que lo fundamental es que se ve ese ámbito desde la perspectiva política, económica, social, militar, tecnológica, y bueno, y los campos que fueran necesarios en esa situación especial, ¿no? Y de todo eso se elaboran conclusiones. Ahí simplemente se hace un análisis del ambiente en función de ese propósito de política que se quiere lograr y se elaboran conclusiones, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, de hecho se hace en el marco de la formulación de políticas públicas, pero que de todas maneras desde inteligencia se le puede dar cierta caracterización adicional por ser todas estas miradas que se reflejan en el ámbito, digamos, empresarial o de otras metodologías como FODAS o PESTLES o PESTES, tienen que ver justamente con esta mirada de inteligencia. Entonces, un poco vayamos sobre el origen, ¿no? Después, el otro párrafo, que es el otro enfoque, que es la situación del adversario, donde se ve la organización de ese adversario, nuevamente sus aspectos políticos, económicos, pero ya en relación al adversario, y esta es una mirada muy particular de inteligencia. Conclusiones, nuevamente, acerca de todo eso. Posibilidades, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que ese adversario está en capacidad de hacer? Considerando el ámbito, considerando el entorno, considerando su propia situación, y se establece todo lo que él es capaz de hacer. Digamos, es una enunciación de aquello que lógicamente está en capacidad de hacer, después de estudiarlo a él y su relación con el ambiente. Y finalmente vienen las conclusiones. Las conclusiones son del estudio del ambiente, que son las conclusiones del párrafo 2 de estudio del ambiente, las vulnerabilidades, que son las conclusiones que tienen que ver con el adversario. Vulnerabilidades, ¿por qué? Porque no se olviden que esto está un poco en una lógica militar, en una lógica de conflicto, en una lógica de encontrar esos puntos sobre los cuales nosotros podemos, o el Estado puede aplicar, digamos, sus capacidades para generar ventaja, para poder asegurar el éxito de sus intenciones, ¿no? Y finalmente la probable forma de acción, que viene sería el juicio analítico de cómo ese actor, en función, mejor dicho, es un juicio acerca de todas sus posibilidades. ¿Cuál de todas esas posibilidades? Se pone manera de ejemplo 2, pero pueden ser 3, pueden ser 4, ¿no? ¿Cuál de todas esas posibilidades es la que, en función de la situación, del ambiente, de la misión, vale decir, de ese objetivo de política que se quiere cumplir, cuál de todas esas es la que él va a adoptar? Y esa apreciación y ese proceso de generación de conocimiento, en el proceso de ciclo de inteligencia es donde se genera conocimiento. Ese conocimiento se va insertando en la apreciación y esta va generando justamente esa suerte de mirada, de reducción de incertidumbre propiamente dicha, que se tiene que ir incorporando en el ejercicio de una política, por ejemplo, de solución de política. No solamente de diseño, sino también durante la ejecución de esto, porque durante la ejecución van a aparecer más que seguro, en algunos casos, los mismos actores que aparecieron en estas arenas de la agenda, de la política, del problema, en fin, ¿no? Y otros más, probablemente, ¿no? Acá un gráfico muy sencillo que intenta explicar de qué manera se deben conversar, ¿no? Hay un propósito,
es un propósito de política, es un propósito, es algo que se quiere lograr. Viene el análisis estratégico, que es el análisis de políticas públicas en este caso, que es el que tiene que establecer la forma, la estrategia que se va de desarrollar para lograr ese propósito, y eso se ve reflejado en una decisión. Ese mismo propósito es el input para el análisis de inteligencia estratégica. Por ejemplo, como vimos ahorita en el caso previo que les mostré muy rápido cómo funciona la decisión. Finalmente, la relación entre inteligencia estratégica y políticas públicas, ya lo dijimos, las fortalezas, el valor, las prioridades de colección de información. De nada sirve tener una capacidad instalada de análisis de información, de gestión de incertidumbre o gestión de riesgo, ¿no? Como la que tiene inteligencia, si no tenemos claro qué es lo que se necesita conocer. No somos especialistas no lo tiene que ser los servicios de inteligencia en problemas públicos, para eso están los analistas estratégicos, los analistas de políticas públicas, pero lo que sí se tiene en las capacidades de inteligencia, repito, es una capacidad instalada de colección de información y de análisis que tiene que ser empleada para optimizar ese proceso. Pero se necesita de que alguien defina, en este caso, los gestores públicos, esas prioridades de colección de información. La utilidad de la inteligencia está determinada por la claridad de esa orientación. Si la orientación que inteligencia recibe es una orientación incorrecta o no recibe orientación, es muy probable que el producto, sobre todo en materias como estas, repito, en las materias de seguridad y defensa, más o menos ahí como que hay años de experiencia, por decirlo así, ¿no? Y no hay mayor problema. Pero en estos temas que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con lo que ahora conocemos como políticas públicas, donde no hay, pues, enemigo nítidamente establecido, adversario, oponente, sobre el cual la inteligencia pueda desarrollar su know-how sin problemas, se requiere de una orientación de vida, se requiere de un consumidor educado y entendido en lo que son las capacidades de inteligencia. Los enfoques sobre actores como fortaleza inherente en inteligencia, que es justamente lo que hemos conversado, la inteligencia tiene esta mirada muy particular de la realidad sobre la base de un actor o de actores que se convierten en claves para entender un entorno. La construcción de escenarios también es otro punto fuerte dentro de lo que es inteligencia, que puede ser aportado, apoyado en lo que es políticas públicas, ¿no? Y finalmente, el entendimiento de un problema a partir del entendimiento justamente, de la visualización del entorno en el cual se desarrolla ese problema, ¿no? Y esta es la lectura que les dejo para que ustedes la revisen, ¿no? Es una lectura que explora estas relaciones que existen entre el análisis de políticas públicas y la inteligencia estratégica, un poco desde una perspectiva histórica de cómo es que cómo es que comenzaron juntas, cómo es que terminaron separándose en muy pocos años, ¿eh? Empezaron allá a fines de los 40 y antes de los 60 ya estaban separadas otra vez, ¿no? Y las políticas públicas como que tomó cierta autoridad y personalidad en temas que desde la perspectiva de la seguridad se llamaban de desarrollo, y la inteligencia se quedó en el ámbito de la seguridad, ¿no? Pero ahora se vuelven a encontrar, ¿no? A menos acá en el Perú se están encontrando, nuevamente, volviendo a las tres ideas fuerza, ¿no? Inteligencia como soporte para decisiones en el ámbito de políticas públicas no está en discusión, señores, de ninguna manera. Ese es el enunciado básico, inteligencia para toma de decisiones. Y resulta que las políticas públicas son decisiones, pues, ¿no? Y que como tales requieren todo un proceso de entendimiento de la realidad, del entorno, enfrentan incertidumbres. No hay duda que inteligencia está para eso. De que en el proceso de análisis, en el proceso de formulación o de diseño de políticas públicas se tiene que comenzar a ver entradas puntuales y concretas para, ¿cómo se llama? Para inteligencia, para que inteligencia reciba la orientación debida, también es cierto. Y finalmente, que existe alguna suerte de enfoque. Ya no estamos hablando de la inteligencia como producto, sino enfoques, formas de ver el mundo, formas de apreciar la realidad que se utilizan en inteligencia y que pueden ser valiosas e incorporadas por los analistas estratégicos, también es verdad, señores. Y eso lo van a ver ustedes con mucho más detalle cuando desarrollen la parte del curso siguiente con el profesor Adawi. Muy bien, señores, muchas gracias por la atención. Se me pasó un poquito el tiempo, pero ahora sí, si ustedes tuvieran preguntas, inquietudes, encantado de absolverlas en la medida que esté dentro de mi conocimiento. Y si no, de todas maneras, prometo a través del profesor Adawi en las siguientes clases resolver cualquier incertidumbre que pudiera quedar pendiente. Muchas gracias por su atención.
A ver, ¿cómo hacemos aquí? Ya. A ver, permítame. Acá cerramos. Ya, listo. A ver, vamos a leer las preguntas entonces. A ver. Mm, mm, ¿No tenemos preguntas por el chat? No sé si alguien tiene preguntas entonces para que la formulen en este momento. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Lo escucho? Hola, profesor, mi nombre es José Castro. Yo tenía una consulta sobre lo que señaló del contexto de incertidumbre, ¿no? Sobre Ujú, todo porque, bueno, quien habla es sociólogo de profesión y justamente en la sociología también vemos el tema del estudio, en este caso de la incertidumbre y el riesgo, ¿no? Sobre todo de los fenómenos sociales. Pero mi pregunta puntual es si la inteligencia estratégica, y en este caso, por ejemplo, apuntando al desarrollo o la ejecución de las políticas públicas, también apunta a reducir los riesgos o tener mayor claridad de las incertidumbres que puede tener una política pública al enfrentar un problema social. Porque, claro, el riesgo y la incertidumbre siempre es difícil de medir, ¿no? ujú. Y por lo que he entendido, la inteligencia estratégica podría ayudarnos justamente a medir o tener mayor entendimiento de ese riesgo e incertidumbre. Es así, es una herramienta para tener mejor conocimiento del riesgo e incertidumbre. Sí, bueno, no, lo he escuchado un poco entrecortado, pero he logrado captar lo último. Bueno, la inteligencia es una herramienta que, como le digo, como lo dije, se concibió dentro del ámbito de la seguridad, de la defensa, dentro del ámbito militar, justamente para gestionar la incertidumbre que se generaba por la presencia de un adversario, de otro, sobre el cual esta parte de aquí, bajamos en nosotros, este ejército, este país, no tiene control, ¿no? Entonces, y esa incertidumbre se basa justamente en las actividades de ese otro que son deliberadamente excluidas del alcance de nuestro entendimiento, del alcance de nuestros sentidos, por decirlo así, nuestras capacidades de adquisición de información. Para eso es inteligencia, ¿no? Disculpe, no lo entendí bien porque se estaba recortando mucho la comunicación. Si me pudiera escribir su pregunta, yo podría de repente absorberla mejor. Aquí tengo otras preguntas de otros participantes. A ver, ¿por qué la inteligencia no ayuda a solucionar problemas de corrupción y delincuencia? Bueno, sí ayuda, ¿no? Sí ayuda, no, yo no le puedo dar mayor información porque no tengo, pero por supuesto que ayuda. En el caso de la delincuencia, por ejemplo, definitivamente ese es un problema que se puede decir está dentro del ámbito más o menos tradicional de seguridad, pero por supuesto que tiene conexiones. Ese es un arbolito que se conecta con otros árboles del bosque, ¿no? Que tiene, sí, o sea, sí, no le podría dar yo mayores elementos porque no conozco, en el nivel en que me encuentro no tengo acceso a la inteligencia para decirle si eso está ocurriendo o no. Pero sí le puedo decir que eso es una de las prioridades que se trabaja en el sistema de inteligencia, claro que sí. Eh, dice, muchas de las políticas públicas vienen impuestas de afuera, vienen amarradas de tal forma que si no se ponen en práctica nos imponen sanciones. ¿Evalúa el análisis estratégico esta posibilidad? Bueno, no sé, no sabría responderle yo. Es una pregunta dirigida en todo caso a un analista estratégico, ¿no? No podría decirle. Pero lo que sí le puedo decir en todo caso, no es que las políticas públicas vengan impuestas de afuera, sino que entiendo existen lineamientos para tratar de enfrentar fenómenos o carencias o brechas que son más o menos similares o iguales en toda Latinoamérica, ¿no? Basadas en las mismas causas estructurales, con efectos muy similares. Y como que se puede decir hay algo así como recetas, disculpando y guardando, por supuesto, el hecho de estar metiéndome en un tema que no conozco, ¿no? Pero si es así, no veo yo el problema de tomar esto como una referencia y, por supuesto, ya adecuarlo, esa solución, esa, entre comillas, receta, a una realidad nacional que ya es siempre, de todas maneras, va a ser una realidad particular. La inteligencia solo considera la formulación y ejecución. ¿Y la evaluación? Claro, claro, sí, efectivamente, podría ser una supuesta omisión. Pero cuando se dice formulación y ejecución, en ejecución está justamente evaluar que aquella solución de política que se ha planteado esté en efecto rindiendo los efectos que se quiere. Eso básicamente es función del analista estratégico, ¿ah? Porque él es el quien ha concebido una solución al problema. Pero inteligencia está de todas maneras evaluando desde la perspectiva de seguridad, si se quiere, la ejecución de esa política, ¿no? A ver.
Una consulta. El análisis de inteligencia estratégico aplica como parte de su metodología una especie de teoría de juegos más compleja, donde se ponen todos los actores del adversario. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay una parte, y ya no es exactamente en el análisis de inteligencia, más es en el análisis para una decisión, en la parte militar, ¿no? Que es un poco de donde nace inteligencia, donde se hace algo así como juegos de guerra, ¿no? Esas alternativas de solución, esas alternativas de maniobra, ¿no? De cómo vamos a utilizar nuestras capacidades para cumplir la misión, hablando, digamos, en términos militares, se ponen a prueba en distintos escenarios de cada uno para tratar de juzgar cómo el adversario se va a comportar para finalmente tomar una decisión. Es más o menos lo mismo que en el proceso que hemos visto, donde después de las alternativas se selecciona una, ¿no? Esa selección de alternativa implica justamente hacer esa suerte de juego, esa suerte de colocar en una hipótesis de aplicación a cada una de esas soluciones, a ver de qué manera se comportan. Y en el caso de inteligencia, de qué manera se comporta el adversario o los adversarios, las voluntades oponentes, respecto de esa solución que se está planteando, ¿no? A ver, ¿cómo se podría aplicar la inteligencia en seguridad ciudadana? Ah, bueno, bueno, de muchas maneras, ¿no? La inteligencia, bueno, para comenzar hay una especialidad de la inteligencia, que es la inteligencia policial, que es la inteligencia criminal, ¿no? En el caso de inteligencia estratégica propiamente dicha, o en el análisis estratégico de la seguridad ciudadana, de repente en la línea de comprender, ya eso pertenece al análisis estratégico propiamente dicho, de entender cuáles son las causas, de qué manera se relaciona un problema como el de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, con otros problemas que igualmente son problemas estratégicos para poder adoptar una solución. Pero la inteligencia de seguridad ciudadana, claro que se aplica, ¿no? Hay todo un componente en el caso del sistema de inteligencia en todos los países, policial, criminal le llaman algunos, que es justamente inteligencia para eso, ¿no? Si la inteligencia estratégica nos ayuda a reducir aquellos riesgos e incertidumbres que pueden afectar el desarrollo y ejecución de las políticas públicas que buscan solucionar problemas o problemáticas. Ah, la pregunta es si la inteligencia nos ayuda a reducir aquellos riesgos e incertidumbres que podrían afectar el desarrollo. Claro, la idea es esa. La idea es justamente que inteligencia estratégica pueda proveer ese conocimiento, esos elementos de juicio a aquellos que están en este momento concibiendo soluciones de políticas públicas, propiamente estrategias para políticas públicas que buscan solucionar problemas o problemáticas sociales. Claro que sí. Uno de los objetivos de esta ponencia, de este curso en general, es justamente que ustedes puedan tener conciencia, no conciencia, digamos, convicción de que inteligencia es mucho más que eso que las películas nos han dicho alguna vez, o lo que de repente nuestra vida en reciente historia pudiéramos recordar, ¿no? Es más que eso, justamente es esto, ¿no? Sirve para eso. Volviendo al ciclo de inteligencia estratégica, ¿en cuál de las 4 etapas de dicho ciclo entrarían la vigilancia estratégica y la perspectiva estratégica? Ya, buena pregunta. A ver, en la perspectiva estratégica, estamos hablando en vigilancia estratégica, perspectiva estratégica, estamos un poco hablando entiendo, de vigilar el entorno, lo que es vigilancia estratégica, lo que es perspectiva estratégica, un poco tratar de estudiar el futuro con la finalidad de entenderlo y de alguna manera influir sobre él con la finalidad de que ese escenario que nosotros estamos buscando se concrete, se llegue, ¿no? No es que eso se haga necesariamente dentro del ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es esta herramienta, es esta metodología que permite la generación de conocimiento, ¿no? La forma en la que se emplea ese conocimiento, por ejemplo, para hacer prospectiva yo necesito tener una visión, si es una visión sobre el futuro, si es intentar influenciar, como dice un autor por ahí, el profesor español Jordi Serra del Pino, por ejemplo, cuando habla de prospectiva, habla de esta como una suerte de estudio del futuro con la finalidad de entenderlo e influenciar en él, ¿no? Pero para poder hacer eso se requiere, como dice otro especialista español, el profesor Javier Jordán, para poder hacer perspectiva se requiere tener un conocimiento, pero vasto, de la realidad y la situación actual, o sea, del entorno en tiempo real, para poder proyectar ese futuro sobre el cual necesitamos influir. En ambos casos la inteligencia es valiosa, ¿no? Por supuesto, pero la perspectiva es una disciplina distinta, ¿no? O sea, se parece inteligencia, no es que se parezca, comparte con inteligencia de alguna manera esta aproximación, este interés por el futuro, pero eso es otra cosa, es diferente, ¿no? No es que la perspectiva se haga dentro del ciclo de inteligencia. Buenas noches. ¿En qué medida cree usted que la inteligencia estratégica como herramienta podrá dar soluciones a la ejecución de la política pública? Considerando que a nivel de Estado muchas veces el aspecto político no es coherente con los fines que persigue el Estado. Bueno,
bueno, usted menciona, interesante la pregunta, muchas veces el aspecto político no es coherente. Bueno, inteligencia, en todo caso, acá hemos hecho un abordaje en una perspectiva metodológica, ¿no? De qué manera metodológicamente inteligencia puede aportar tanto como producto, ya frente a un problema definido, que estamos buscando, en este caso, una estrategia de solución, como entradas metodológicas, ¿no? Lo otro ya es un aspecto ya de gestión política, ¿no? Eso ya está fuera del alcance de nosotros, ¿no? Dentro de una municipalidad, entiendo que la pregunta va así, muchas veces el aspecto político es coherente con los fines del Estado comercial dentro de una municipalidad. ¿Es el mismo? No, son diferentes. Dentro de una municipalidad, bueno, no sé exactamente qué se refiere con eso, pero si dentro de una municipalidad se puede utilizar inteligencia, bueno, no será pues la inteligencia estratégica que produce el sistema de inteligencia, porque las municipalidades no son usuarios de inteligencia de acuerdo a ley, pero estos enfoques de los que hemos comentado, de abordaje de la realidad, de segmentación de esta para poder entenderla, sí, claro, por supuesto. O sea, finalmente es un enfoque que está ahí al alcance de quien lo quiere explotar, ¿no? De quien lo quiera ver. El FODA, el análisis PEST, la propia gestión de riesgos y otro tipo de metodologías que hoy existen como herramientas al alcance de todos, muchas de esas herramientas se han generado en inteligencia y en la ciencia militar en general. ¿Existe una diferencia en la definición de analista estratégico y analista de inteligencia estratégico? Diferencia, claro, o sea, como les dije, ¿no? El analista estratégico está buscando generar una estrategia, su producto, su entregable es una estrategia para solucionar un problema. En cambio, el analista de inteligencia, su producto, su entregable es conocimiento que entrega a ese analista estratégico para que ese analista estratégico pueda adoptar, digamos, esa estrategia. ¿Puede existir el analista estratégico sin analista de inteligencia estratégica? Claro que sí, pero en ese caso está seguramente condenado al fracaso, porque cuando él intente resolver la incertidumbre que aqueja su proceso decisorio, va a tener que asumir muchas variables de información que podría resolverlas si es que le tocara la puerta, si es que volteara sobre su mirada sobre el analista de inteligencia estratégica. ¿Puede existir el analista de inteligencia sin el analista estratégico? Igual, o sea, también estaría afecto al mismo problema, ¿no? ¿Qué orientación recibo? ¿De quién recibo orientación? ¿Cuáles son las necesidades que tengo que resolver si no me las dice, no me las completa aquel que está resolviendo el problema o intentando resolver el problema? Entonces, no pueden existir, en realidad no, son diferentes, sí, por cuanto a la función que cumplen, en cuanto al entregable de cada uno, pero se requieren, se necesitan, hay una relación simbiótica entre uno y otro, ¿no? Además de que, ya hablando de metodologías, hablando, digamos, de en sí el ejercicio analítico, en esos aspectos sí es muy similar, ¿no? Y el profesor Adawi justamente les va a comentar de eso bastante, ¿no? En el diseño de una política pública se buscan fuentes de datos abiertos, Banco Mundial, BID, MEF, MUEF. ¿Estas fuentes pueden contener incertidumbre inducida? Claro que sí. Bueno, sí, claro, podría ocurrir, ¿no? Justamente una maniobra de engaño bien hecha es ¿cómo se llama? Perfectamente podría colocar en bases de datos de aparente confianza. Ese sería el éxito de una maniobra de decepción bien hecha, ¿no? Que tú no dudes no estoy diciendo que haya información inducida aquí, ¿ah? Pero lo que estoy diciendo simplemente es que, digamos que sería la aspiración mayor poder colocar en ese tipo de bases de datos información tendiente a generar ese tipo de efecto, ¿no? De engaño, de percepción, ¿no? ¿Qué hacer cuando la visión política difiere entre el analista de inteligencia y la que diseña la política pública? La visión política, bueno, yo le puedo decir desde la perspectiva de inteligencia, ¿no? En visión política entiendo, a juzgar por la pregunta y el contexto en el que está saliendo esta pregunta, que estamos algo así hablando como que eh, no sé, el color o la inclinación política que pudiera tener un analista, ¿no? Finalmente es un ser humano, finalmente es una persona que como todos, tiene emociones y sensaciones, ¿no? Pero por lo menos nosotros intentamos en nuestro trabajo ser lo más objetivos posibles, dejando de lado cualquier tipo de percepción personal sin que, por supuesto, eso elimine la capacidad imaginativa que tiene que tener un analista para poder gestionar la incertidumbre, ¿no? La mejor forma de gestionar la incertidumbre es elaborando hipótesis, y el ejercicio de elaboración de hipótesis es imposible que no se haga bajo la luz de las vivencias que uno ha tenido, ¿no? Pero en la medida de lo posible intentamos ser lo más objetivos y, ¿cómo es la palabra? Bueno, se me dio la palabra, es una palabra que habla algo así como que de puridad, ¿no? Como que no tratamos de no contaminarnos con ningún tipo de color político propiamente dicho, ¿no? Además que por ley no podemos ni siquiera tener algún tipo de filiación política en un partido político, ¿no? Aquellos que trabajan en el sistema de inteligencia.
¿Cómo aplicar inteligencia estratégica en seguridad ciudadana dentro de las municipalidades? Bueno, inteligencia estratégica, si vamos a hablar en sentido estricto del término, de acuerdo a lo que hemos conversado aquí, inteligencia estratégica es la que se proporciona de acuerdo al marco legal al presidente de la República y al Consejo de Ministros. No lo entregamos no se entrega la inteligencia estratégica a las municipalidades. En sentido amplio, en el sentido más amplio del término, dijimos también que la inteligencia en sentido amplio es estratégica siempre, porque es la que permite a un gestor, a un analista estratégico definir una solución. Bajo ese esquema, por supuesto que se podría, pero ya no es la inteligencia que da, digamos, el sistema de inteligencia o la DINI puntualmente, ¿no? Porque eso, de acuerdo al marco legal, solamente se puede otorgar al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Profesor, el señor Pastor Paredes está levantando la mano. Ah, sí, disculpe, no. ¿Y usted puede hablar, señor Pastor? ¿Lo puedo escuchar? Profesor, ya me responde la pregunta porque la puse por escrito. Ah, ya te das la fundilla. Ok, ya, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Me llamó la atención sobre la simplificación de la problemática. Precisamente se tiende a simplificar la de la gestión pública debido a la restricción de recursos, tanto humanos como financieros. Entonces, ¿cómo prioriza la inteligencia la actuación sobre una problemática marcada en una política pública? Bueno, en este momento, como le digo, nosotros también estamos explorando terrenos nuevos, ¿no? Si bien es cierto, nuestro marco legal, como les dije, desde hace 8 años está que inteligencia estratégica se vincula con la política general de gobierno, la claridad en cuanto a prioridades de política, a proceso metodológico decisorio, recién existen hace 2 años, ¿no? O al menos desde mi humilde entendimiento, y debe ser así porque también lo mencionó el profesor Aucejo, se lo he escuchado decir al profesor Adawi, y lo he leído también, algunos, si no me equivoco, puntualmente en la guía de planeamiento de ese plan, también hace referencia a esta suerte de fortaleza que tenemos ahora por la claridad metodológica y también de instrumentos ¿cómo se llama?, de política, ¿no?, de prioridades. Entonces, la inteligencia en este momento, claro, está priorizando actuación enmarcadas en políticas públicas, pero la potencia de inteligencia, nuevamente les vuelvo a decir, la potencia de las conclusiones, de los productos de inteligencia, va directamente vinculada a la comunicación, a estos puntos de convergencia que tienen que darse con el gestor público. Nuevamente, los servicios de inteligencia en ninguna parte del mundo, ¿no?, seguramente en el futuro van a tener que serlo, pero todavía en ninguna parte del mundo los servicios de inteligencia que tenían una mirada de seguridad, el peruano no es la excepción, de pronto se ha convertido en especialista en todas las temáticas que ahora se tienen que abordar como problemáticas que se enmarcan dentro de una solución de política pública. Recién es esa mirada, como que esa mirada, en el caso peruano, esa mirada recién la estamos comenzando a tener, recién la estamos comenzando a aproximarnos. Y de nosotros nace el gran valor, digamos, de esto, es que nace del propio servicio de inteligencia, del propio sistema de inteligencia, acercarse, por ejemplo, en virtud de este curso, al gestor estratégico, al analista estratégico, para comenzar a encontrar esos puntos de convergencia. En el mundo actual hay una estrategia que diseñan las grandes transnacionales y que es muy poco conocida por los analistas de inteligencia. Estas grandes multinacionales provocan grandes conflictos que ya muchas veces se reconfigura el ámbito geográfico que concuerda o va a tono con sus intereses. Es más, hoy se hablan de presidentes impuestos por grandes multinacionales. Un comentario, ¿no? Interesante. ¿Las oficinas de defensa nacional en las entidades públicas podrían hacer inteligencia estratégica? No, la inteligencia estratégica, nuevamente, la inteligencia estratégica la hace en los términos en los cuales estamos hablando aquí del proceso, el conocimiento, el producto, el proceso y la organización, solamente la hacen los componentes del sistema de inteligencia. El análisis estratégico, sí, eso sí puede estar, de hecho todos hacemos análisis en nuestras vidas, ¿no? Pero cuánto nosotros podemos incorporar en esos análisis, y podemos incorporar también herramientas, enfoques de inteligencia, pero inteligencia propiamente dicha en los términos de los que hemos conversado aquí, de lo que hace el sistema de inteligencia y que hace que todos los países tengan una organización para inteligencia con prerrogativas y con controles y con presupuestos, no, pues eso solamente lo pueden hacer los órganos propiamente del sistema de inteligencia. Se habla de analista estratégico y analista de inteligencia estratégica, pero ¿qué formación es la adecuada para considerar a una persona como analista estratégico o analista de inteligencia estratégica? En ese sentido, ¿qué título acredita un profesional para cumplir esos roles y funciones para el Estado? Si ya se conoce su importancia, ¿de qué manera es abordado por el Estado y la formación de analistas estratégicos? Bueno, yo le puedo comentar acerca de lo que es la formación de analistas de inteligencia, ¿no? Lo de los analistas estratégicos, ustedes, entiendo, si no lo son, aspiran a convertirse en analistas estratégicos.
Y eso no es que haya alguna profesión en particular, ¿no? ¿No? Como tampoco lo hay para inteligencia, ¿no? Por muchos años quizás alguien pudo pensar que esto era algo como privativo de los ámbitos militares o policiales, pero no es así, ¿no? La gran cualidad que debe tener un analista es simplemente tener la mente abierta, ser consciente de las propias limitaciones que como seres humanos tenemos. El principal riesgo del analista es su propia condición humana, que lo lleva a ver las cosas, a simplificar los problemas, a ser víctima de los sesgos de manera muy frecuente, ¿no? Pero hablar de una profesión en puntual, no, mire, yo le puedo decir, y gracias por la pregunta, porque me permite hacer un comentario que en realidad no pretendía hacer ahora, pero la pregunta es más que pertinente, ¿no? La DINI, y ahora sí voy a hablar puntualmente, ya no de los órganos de inteligencia, voy a hablar puntualmente, la DINI, señores, tiene una gran fortaleza, tiene una riqueza de enfoque única, única que no tiene ninguna otra entidad del Estado. Y se basa justamente en esta riqueza de disciplinas, de profesionales que la integran. En la DINI hay abogados, quien habla es abogado, ¿no? Hay economistas, hay filósofos, hay psicólogos, hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay especialistas en marketing, profesionales de marketing, hay ingenieros de todas las extracciones de sistemas, informáticos, civil, ¿no? Hay sociólogos, hay antropólogos, hay policías, hay militares, y en fin, no quiero ser mezquino, si por ahí no menciono alguna profesión, pero casi todas las profesiones que la universidad da, ¿no? Que una universidad ofrece, casi todos tienen presencia en la DIN. Y ustedes me dirán, pero eso en los ministerios también, en un ministerio hay abogados, hay economistas, hay administradores, psicólogos, sí, pero la diferencia es que la DIN es la única entidad del aparato público donde todos esos profesionales están haciendo lo mismo. Es verdad que en los ministerios hay abogados, en el área jurídica, ¿no? Hay economistas en el área de finanzas, de administración, ¿no? Pero en la DINI, abogado, médico, psicólogo, filósofo, antropólogo, ingeniero, militar, policía, están en equipos de análisis abordando problemas que justamente la complejidad de los mismos obliga, ya vimos eso, por default la inteligencia aborda los problemas como complejos. Eso hace que tengamos una riqueza de enfoque por esta visión que tenemos desde distintas perspectivas profesionales. Entonces, no hay profesión que sea pintada para inteligencia, no es ni la de la ciencia política, ni la del militar, ni la del policía, ni la del abogado. Todas son las que de alguna manera contribuyen a enriquecer el enfoque de inteligencia. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Y en cuanto a la formación de analistas, en la DINI, por ejemplo, tenemos un proceso, y ahí sí yo tomo parte de ese proceso, en la parte que corresponde a doctrina, ¿no? Yo no enseño lo que son metodologías de análisis, para eso hay otros profesores, entre ellos el profesor Araui, por ejemplo. Mi parte tiene que ver con lo que es doctrina, que es algo así un poco más, vamos a decir, medio filosófico, si se quiere, medio de principios, ¿no? Pero sí, tenemos un proceso muy riguroso que toma varios años, ¿no? Más o menos a veces puede durar hasta 5 años, que es todo un proceso por el cual el personal que se incorpora va progresivamente entre aulas y trabajo, algo así como una suerte de residencia o práctica conducida, va desarrollando estas destrezas y cada vez va asumiendo mayores responsabilidades de lo que es el análisis propiamente dicho, ¿no? Sí, hay mucho interés en eso. También nos hemos convertido en cierta forma en algo así como líderes, si se quiere, dentro del espectro regional, en lo que es cultura de inteligencia, que es un poco dar a conocer lo que significa la labor de los servicios de inteligencia, de los órganos de inteligencia, a la sociedad civil, ¿no? Para que se entienda mejor, un poco desmitificar algunas ideas, algunas visiones generadas, pues, por circunstancias que todos conocemos, ¿no? Que no vienen al caso de detallar. Muchas gracias por la pregunta. No tenía pensado desarrollar este tema, pero gracias nuevamente. Muy bien, señores. No habiendo más preguntas, nuevamente les agradezco por la oportunidad, sus preguntas muy interesantes, muy relevantes. Nos vamos a continuar viendo.
porque yo voy a continuar aquí con el profesor Adawi, ya él en lo sucesivo él va a tener la responsabilidad de cátedra, yo voy a estar igual presente, aprendiendo al igual que ustedes de él, de las técnicas y de los enfoques que va a compartir con nosotros. Muchas gracias, señores. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias para todos. Buenas noches. Hasta luego con todos. Gracias, Buenas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.